Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con 1950, empiezo con un anillo de almacenamiento. Capítulo 201. Me siento cansado después de no estudiar durante una semana. Saquear el Museo Británico. Sanziwei logró uno de sus objetivos al venir al Reino Unido. Debido a lo ocurrido el mes pasado, la embajada ha endurecido su gestión de los estudiantes internacionales y ha adoptado nuevas medidas. En el Día de la Vida Organizacional a fines de noviembre, la embajada organizó a su primer grupo de estudiantes internacionales y varios activistas de la clase junior para visitar el cementerio de Igate para rendir homenaje a la tumba del mentor revolucionario Marx. Frente al cementerio también vieron a muchas personas de otros países que venían a presentar sus respetos. Guo Enxion se encargaba del pago y la compra de dinero. Era una persona de total confianza. Solo tenía que decirle cuánto quería gastar. Podía saltarse el proceso de firma y aprobación. Era problemático. Al fin y al cabo, todos estábamos en el mismo barco y no podíamos escapar. Es ese tipo, Pan Tao. Lo reconocí. Después de mirarlo más de cerca, Chang Mao dijo esto con certeza. Aprovechando que Kellyanne Kai no entendía, se marchó rápidamente. Si se quedaba más tiempo, no solo vomitaría él, sino también Sangoui Dayon. Yue estiró la pierna y le dio una patada suave en el trasero a ella. Ella rió bajo la colcha, probablemente despertada por el violento choque. Así que no solo confía en sí mismo, sino también en sus subordinados. No tardarán mucho en lidiar con la gente del campamento de guardia. El maestro insecto estaba un poco asustado por las sonrisas de la gente frente a él, pero tenía absoluta confianza en sí mismo. Si realmente perdiera sus habilidades de lucha, sería muy difícil para Su Mingzon lidiar con él. Xiu Zun siempre ha sido famoso por su belicosidad, y las acciones de la niñera realmente lo dejaron sin palabras. El primer modo de juego fue el modo de escape de un carguero oceánico. Wang Yue frunció el ceño, con sentimientos encontrados. Prefería jugar en un mapa de alta dificultad que en uno simple como el de un carguero oceánico. Normalmente, sabiendo que podría haber peligro, Wang Yue debería tratar de ir a lugares con mucha gente, pero Wang Yue eligió específicamente ir a lugares con poca gente y áreas remotas. Después de todo, esto era asunto suyo, y nadie le ocultaba sus intenciones. Yoshuimo también estaba dispuesta a escuchar, pero al ver la foto sobre la mesa, se detuvo. Zen Yuton se arrepintió en cuanto terminó de hablar. Aún desconfiaba de su boina, así que ¿por qué tenía que seguir pensando desde una perspectiva favorable? No es solo una suposición. Mi compañero de armas propuso esta idea, y tiene cierto fundamento, dijo Gu Yifa. Hasta el día de hoy, aún recuerdo la maravillosa expresión de Liu Zixuan en ese momento. Aunque el malentendido finalmente se resolvió, Liu Zixuan no se enojó. Lo que era aún más increíble era que, de hecho, molestaba a la princesa y la desafiaba de vez en cuando. Liu Ren se ha mantenido en su puesto y no ha abandonado el centro de noticias en toda la noche. En este momento, sus ojos están inyectados en sangre. Ya no me importan tantas cosas. Lo importante es deshacerme primero de esos tipos de Wulan Yuan. Las luces del escenario se encendieron de nuevo, y un haz de luz iluminó una esquina. Yanze estaba de pie bajo el haz, con el cuero cabelludo radiante. Siempre había sido una persona alegre y despreocupada, pero en ese momento, frunció el ceño. Cuando termine esto, podrás regresar y convertirte en el rey pirata, dijo Zen Yao con una sonrisa. ¿Quieres decir que podemos regresar a nuestro mundo? Un hombre corpulento de cabello azul salió. A juzgar por su apariencia, debía ser un explorador. Mira mi cuchillo, gritó con voz profunda, y el cuerpo de Liu Zixuan, que había estado acumulando fuerza durante mucho tiempo, también se movió en respuesta. Sin embargo, no estaba acostumbrada a expresar disculpas, por lo que se quejó ante Muron Lingyun con la conciencia tranquila. El abad sabía desde hacía tiempo que Qin Qin y los demás habían traído consigo a una persona gravemente herida, y en secreto le había dado a Shanduan una medicina común del templo. Gracias a la meticulosa atención de Jin Jiangzi, las heridas de Liao Yan fueron mejorando poco a poco, pudiendo sentarse ocasionalmente un rato y su rostro ya no estaba tan pálido como antes. Feng Shen envió a alguien a invitarlo. Este duque de Zen, Chang Mao, era el hijo mayor de Chang Yuchun. Su nombre fue dado por el propio Zhu Yuanzan, lo que demuestra su profundo amor por él. Tras la muerte de Chang Yuchun, Chang Mao heredó el título de duque de Zen. Capítulo 202. Recordando la amargura y pensando en la dulzura cuando el cocinero le dio más arroz, lo saludó con una sonrisa forzada. Camarada Sanziwei, le garantizamos que hoy quedará satisfecho con este arroz amargo y dulce. Había dos tipos de arroz, uno seco y otro líquido, 2 tazones para cada persona. El maldito chef incluso usó 2 tazones grandes para Sanziwei. Recuerda el amargo pasado y piensa en el dulce futuro. ¿Cómo podría Sanziwei ignorar esto? La característica más importante de estos dos alimentos es que son difíciles de tragar. Sí, esto es exactamente lo que los líderes quieren lograr. De hecho, el emperador ahora está un poco arrepentido. Aunque está enojado, le da mucho miedo meterse esto en la boca. Afortunadamente, Xuan también es considerado con el emperador, y su parte es la menor. ¿Hablas en serio? Liao Gen no podía creer lo que oía, así que volvió a preguntar. Entonces el hombre de blanco se va a casar con su compañera aprendiz más joven solo para recibir una gran cantidad de comida como regalo. Al llegar a la puerta del palacio, Xuan entró sin esperar. Antes de entrar al salón principal, escuchó el llanto de bebés y las carcajadas de los adultos.
Hija, ¿cuándo aprenderás a ocultar tus defectos? El príncipe Rizwan le dio unas palmaditas en las manos y dijo. Antes de que ambos pudieran rodear la vida para echar un vistazo alrededor, apareció una nube oscura y el cielo, que era poco más de las 2, se convirtió en las 6 de la tarde. Lideró a 100.000 soldados, incluyendo casi 30.000 soldados con armadura de origen manchú, mongolian, y entre 60.000 y 70.000 soldados y abanderados restantes bajo su mando. Era imposible usar esta fuerza para atacar y conquistar la dinastía Ming, pero fue suficiente para saquear población, oro y plata, y compensar la escasez de la dinastía Qin. Abatai estaba ciertamente seguro de poder completar tal tarea. A la pantalla, no tenía miedo de que Yaya viera algo, pero si ella escuchaba el sonido del agua y sabía que se estaba duchando, él también se sentiría avergonzado. Jin Jiantian sostenía una jarra de vino en la mano, sirviéndose una copa tras otra. Al verlo tan frustrado y sin palabras para desahogarse, Conshi no pudo evitar reír. Esa figura de espaldas era muy sagrada. Aunque extremadamente inestable, infundía en la gente una sensación de santidad incomparable. Li Ziyan había tomado prestada una parte, y Bai Zi había sacado una parte del resto esta mañana, esperando el momento para dársela a Din Yun y Qin He. Esto se consideraba una inversión en su restaurante. No soportaba el dolor. Sentía como si una mano de hierro me destrozara el corazón sin piedad. El dolor era insoportable. No podía contener las lágrimas, y aunque alzaba la vista, seguían cayendo sobre la tabla pegajosa y mezclándose con las verduras, dándole un aspecto turbio. Sí, señor, asintió Dan con alegría. Dan estaba feliz porque había vivido cientos de años y siempre habían sido los humanos quienes lo habían ayudado a mejorar. Nunca había tenido la experiencia de mejorar otros robos. Se hace tarde. Vivimos allá, en esa casa morada. Ven a visitarnos cuando tengas tiempo. Regresaremos primero y podrás echar un vistazo. La madre del niño tomó al niño y al anciano esposo y se fue del lugar. Firmar este pedazo de albóndiga fue el mayor error que cometió en su carrera como editor. Tiene que insistirle a diario para que le envíe manuscritos. Antes funcionaba, pero ahora solo juega al escondite con él. ¿Qué demonios está pasando? Cuando sus miradas se cruzaron, sintió una ternura condenable, como un loto de agua que se aleja de la brisa fresca. Pero los oficiales y soldados de la puerta de la ciudad se sintieron atraídos por el estruendoso rugido del idiota. Al ver al mendigo apestoso huir a toda prisa, los oficiales y soldados atacaron uno tras otro, dejando solo 3 personas para custodiar la puerta de la ciudad. Suqian leyó la trama posterior sobre Lou Ruojin, su expresión al mirar al joven de blanco se volvió aún más extraña. Como resultado, en esta competencia, no sé qué comió el presentador de 007, pero de repente saltó 5 clasificaciones principales, 2 más que este tipo, lo que lo enojó mucho. Parecía sorprendido y muy asombrado. Al ver los movimientos, expresiones y palabras de Yu Jin con tanta naturalidad, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo podía existir alguien capaz de mentir sin pensar? Capítulo 203 Tarjeta de presentación dorada. Ian Shueun se rió y dijo, encontré ropa para ti hace mucho tiempo, solo cámbiate. Sacó un conjunto de ropa de la bolsa que tenía a su lado y se la entregó a Jiangnan. Dicho esto, lo único que pudo hacer fue tragarse todas las palabras que quería decir y dejar que él la abrazara en silencio. Se acerca el comienzo del invierno, y ya han caído fuertes nevadas en muchos lugares del norte. Incluso las cimas de las altas montañas del sur están teñidas de blanco, como los tiernos brotes en las puntas de los brotes de bambú. Uno realizó la técnica de la espada de la tribulación inmortal, uno evolucionó el fénix para volar y otro evolucionó la magia Qilin, lo cual fue extremadamente impactante. Desafortunadamente, Ronyan y Ronjin son el futuro suegro y cuñado de Juniolin respectivamente. A Yunao no le importó. Aunque la transformación divina de los 5 elementos le había aportado muchos beneficios, ya había permitido que el árbol divino del mundo alimentara el alma de su linaje y la transformara en un dios. Una vez desarrollado por completo, sería equivalente a la segunda vida de Yunao, o su encarnación, y sería extremadamente poderoso. Tras matarlo, conquistar Ciudad Espina sería pan comido. Había muchos habitantes de los árboles abajo que podían condensar píldoras de esencia para reponer la esencia que había consumido, o incluso ir un paso más allá. Por eso tomó esa decisión. Sin embargo, no esperaba que el señor de Ciudad Espina comprendiera tan profundamente el funcionamiento de la piedra mágica. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó en el espacio subterráneo, seguido de innumerables explosiones. El espacio subterráneo parecía haber sido atacado por millones de bombas y se hizo añicos en un instante. Ya fuera un árbol gigante de varios metros de altura o un hongo de la mitad de la altura de una persona, estos seres fósiles se hicieron añicos de repente. Tianlian quería gritar algo, pero fue sellada por el punto mudo del guardia Fénix, por lo que solo pudo mirar a Yuyue con resentimiento retorcido. El octavo, el noveno, el décimo, cuando la pala creciente de Kibikoli golpeó la 12ª pared de hielo, la pared de hielo arrojó grandes trozos de hielo bajo el impacto de la pala creciente, pero no se rompió como antes. Claro que no. Cuando la gente se reúna de nuevo a nuestro alrededor, lo intentaremos de nuevo. No creo que fracasemos esta vez. La 19ª oficina afirmaba estar a cargo de la secta de las brujas fantasma, pero en realidad no interfería en sus asuntos. Además, les proporcionaba una gran cantidad de recursos. Esto fue sin duda una bendición después de la lluvia para la secta de las brujas fantasma, que había estado extremadamente pobre. Pero cuando la figura de Lon Xin cruzó la línea divisoria y vio la escena frente a él, quedó estupefacto. Dian Wei, ¿qué pasa? Liu De escuchó el ruido exterior y salió del salón interior para preguntar. Guan Yu, Zhou Tan y Qin Qion lo siguieron.
En todo el mundo, las personas fuertes que pueden alcanzar el reino de Aozun son raras, y mucho menos alcanzar este reino en poco más de 10 años. Por lo tanto, la batalla entre Jian Shiki, el santo hijo de la Santa Sede, y él mismo en este momento es también una batalla para templar su corazón espiritual. Por favor, informe al general Ron. Dijo Kuiyu apresuradamente, contándole a Liu de todo lo que sucedió hoy, sin atreverse a ocultar nada. Justo cuando el lugar estaba en caos, 8 hombres corpulentos irrumpieron. Vestían ropas con flechas negras, pañuelos negros en sus cabezas y tenían espadas individuales clavadas en sus cinturones, bloqueando el camino. Hay una bomba en la puerta de la habitación. Ni siquiera una persona de carácter fuerte podría dormir. Si quiere dormir, tiene que esperar a que la bomba se desactive. Wen Yu no pudo evitar mirarlo fijamente y preguntó, ¿cómo lo sabes? ¿No era solo una broma que tenía con Sui y los demás en privado? ¿Cómo pudo haber llegado a sus oídos? Por otro lado, Zhang Qingting estaba aún más ocupado. Le pidió a Zhang Dei que fuera a casa a hacer los preparativos. Zhang Qingting se bajó del coche a mitad de camino y acompañó a Zhang Mingzu a tocar la puerta de una casa de cambio. Usó la casa del callejón como garantía y consiguió un préstamo de plata. ¿Qué haces? Enciende las luces rápido, gritó alguien en la oscuridad. Xuan Lin conocía esa voz. Era la de Zhang Shibo. Cuando llegamos, Wang Jing y Tian Tian ya habían llegado antes que nosotros. Tian Tian y yo nos conocíamos, pero Wang Jing nunca había conocido a Chen Qingyi. Aceptar. Duan Chen hizo clic directamente en aceptar, y luego recibió un aviso del sistema de que un monstruo desconocido apareció en lo profundo de la mina y que necesitaba investigarlo. La princesa Gaoyan le enviaba noticias a Lizzie a diario. Tras contarle la cruel reacción de Lizzie Yongning, Su Alteza Real el Príncipe de Jin se sintió culpable y demacrado. La noche del 8 de septiembre, finalmente no pudo evitar escabullirse del palacio y se dirigió directamente al templo Qianyuan. El caballo dejó escapar un grito salvaje, levantó sus 2 patas delanteras en alto y cayó hacia un lado, y la persona que estaba en el caballo naturalmente cayó con él. Este guerrero de nivel dios de guerra de etapa intermedia no es otro que el abuelo de Shangwan Tian, Shangwan Zong, y también fue una de las 5 personas que sellaron la memoria de Hugo Lianer. De los informes de situación de rutina, Yuan Jingluo también colocó 2 informes de inteligencia de alto secreto. Bai Fulin estaba un poco confundida. Hacía calor y sol en esa época del año, lo cual no era buen tiempo para salir a visitar a sus invitados. De no ser por la sincera carta de Euonymus Tornius invitándola, no habría salido. Sin duda se habría refugiado en la vida primavera fría del monte Bailey para escapar del calor del verano. Tras decirle algo a Wu Yong, Xue Shixion corrió nervioso hacia la ciudad de Gaoyan con más de 20 píldoras de nivel maestro. En el camino, a pesar de su temperamento templado durante décadas, no pudo evitar sentirse nervioso. ¿Cuándo puedes interferir en mi trabajo? Le gritó fríamente Hualin a Hua Jin. La expresión fría y la majestuosidad que emanaba de su cuerpo demostraban plenamente el aura dominante de una líder de secta. ¿Eres Xiao Chu? Muron Hunan y Deng Xiaowang se sorprendieron y rápidamente se inclinaron ante Nan Gongchu. La familia Murong había sido amiga de la familia Ling Nanden y la familia Dongfan durante generaciones, y sabían algo sobre la batalla de Nan Gongchu contra Ouyang Xuanjue. Exacto. Parece que la lección de la última vez no fue lo suficientemente profunda. Pensando en esto, Lin Feng se burló y caminó hacia un joven de cabello rubio que parecía un gángster. Si cualquiera pudiera entrar al baño en ese momento, seguramente vería a un médico con gafas tirado inconsciente en el inodoro. Cualquiera que piense que un casino tan grande y de alta gama no tiene una fuerza poderosa detrás es obviamente un idiota. Pero Lin Feng, obviamente, no lo es. Informe del capítulo 204. Al ver que las 2 personas preguntaban, San Ziwei no lo evitó, sino que tomó la iniciativa de explicar el contenido de la conversación que acababa de tener. Todos deben redactar un informe de acción posteriormente, cuyo contenido es el siguiente. No dejes que 3 personas escriban cosas diferentes, o algo malo ocurrirá. En cuanto a la tarjeta de presentación, ninguno preguntó por ella. Probablemente no esperaban que fuera de oro macizo. Simplemente pensaron que estaba impresa en oro. San Ziwei no iba a ocultarle esto a la organización. Las balas volaron por el oscuro bar y muchas botellas se rompieron sobre la mesa, derramándose el vino que contenían. El loto de fuego contenía toda la energía de los 4 fuegos espirituales, y el festín del fuego espiritual, que condensaba los 4 fuegos espirituales, era 8 veces más poderoso que el festín del fuego espiritual condensado a partir de 2 fuegos espirituales. Combinado con la energía destructiva inherente al fuego espiritual, este nivel de habilidad no era menos poderoso que las artes marciales en manos de un venerable celestial marcial. El cuartel general del objetivo se encuentra en la cima de la cascada de la vena estelar del colapso. Además de un puerto naval, hay 3 bastiones militares adicionales al pie de la montaña. Un rayo de luz fría se iluminó repentinamente desde atrás de los 2 niños y penetró silenciosamente en los cuerpos de los hombres de negro que atacaban con sus espadas. Aquellos hombres de negro parecieron quedar inmovilizados al instante por un hechizo y se quedaron inmóviles. Aunque no sé por qué la otra parte estableció en secreto el lugar de la transacción en un área de construcción sin terminar en los suburbios, afortunadamente la transacción se desarrolló sin problemas. Una leve onda de luz brilló en las profundidades de sus estrechos y largos ojos de fénix, y él se quedó mirando el rastro de tristeza en sus ojos. La sombra clara que custodiaba la oscuridad respondió sí y desapareció. Un instante después, muchos guardias de la mansión del príncipe aparecieron repentinamente alrededor del tejado de Namyuan, cada uno con una cesta de espadas a la espalda y un arco largo en la mano.
Las llamadas 6 tribulaciones pueden considerarse un cuantificador jerárquico para medir la difusa diferencia entre el santo marcial y el señor celestial marcial. Al fin y al cabo, ambos niveles están muy alejados, y deben distinguirse mediante una comprensión general y microscópica. Sus cuerpos estaban cubiertos por una capa de armadura negra reflectante, sus cuerpos se aferraban al suelo como lagartos, sus ojos eran de un rojo intenso, sus grandes bocas estaban llenas de afilados dientes negros que sobresalían hacia afuera y tenían 2 púas dentadas en forma de hoz a ambos lados de sus cabezas, hombros y rodillas. Esta herramienta de cosquillas se llama Bufuren en el sur y la Otoule en el norte. La cabeza del Ruiri está doblada y vuelta hacia atrás, lo que le da el significado de advertencia de que volver atrás significa conseguir lo que se desea. El rey de Qin se fue, y Fu Yunqi también. Solo Fu Qingwan y Zhang Ruchen se quedaron mirándose fijamente, sin saber qué decir. Por lo tanto, antes de entrar en Guangzhou, contaba con suficientes reservas de petróleo. Si estallaba una guerra, incluso si era derrotado en el mar, lo peor que podía pasar era traer el petróleo a tierra y quemarlo. Esta medida privó a Sichuan de su ventaja geográfica gracias a las formas montañosas y fluviales, lo que permitió al gobierno central controlar firmemente la línea vital de Basu, que era de importancia de largo alcance. Que se encontraba ahora obviamente no era el dormitorio en la nueva casa de Baclund, ni tampoco el misterioso espacio sobre la niebla gris. Su dominio invencible se extenderá desde el actual huerto de hadas hasta cubrir la puerta sur del cielo. Li Yue vio que estaba realmente cansado, por lo que no pidió nada más y regresó a la habitación poco a poco. En el grupo familiar ya había esperado que este desperdicio de la familia Yi realmente haría que las 3 familias principales se arrodillaran juntas. Los ninjas que mataron al hijo mayor de Sarutobi Hiruzen y su familia eran de hecho del mando de Danzo, pero en realidad habían estado mucho tiempo fuera del control de Danzo y, en cambio, estaban bajo las órdenes de Hinata Nishiki. Varios ciclos, Jian Gao sintió que la verdadera energía originalmente débil en su cuerpo se había vuelto mucho más sólida. Pero después de un tiempo, Jian Chen sintió que el misterioso poder de su Dantian había llegado a su límite. Su rostro cambió drásticamente. No quería abrirse paso así como así. Quería alcanzar el reino extremo de Dijuan. Por eso, ella no lo odiaría, ni le escupiría, incluso si algún día conociera su identidad. Capítulo 205. Estudiantes de ciencia y tecnología regresan a China. No solo dejaron de venir las decenas de personas que estaban recibiendo cursos de tutoría de inglés en China, sino que también se les pidió a los estudiantes que ya estudiaban en Londres que regresaran a casa. Por supuesto, esto solo se refiere a los estudiantes de ciencia y tecnología, y no tiene ningún impacto en los estudiantes de idiomas como San Ziwei. En la práctica, por supuesto, no se dieron notificaciones tan directas. La persuasión fue el principal método para los aprendices de ciencia y tecnología. Las palabras originales del secretario de la embajada fueron, en términos generales, las siguientes. Hay un espíritu arriba, cuando vas a estudiar al Reino Unido el alma de la persona número 2, todos excepto Sujice se pusieron nerviosos. ¿Es la Zongenjia una secta similar a la Jiujia que posee habilidades mágicas? Zhang Tude nunca había oído hablar de este término, pero no era el momento de hacer preguntas. Siguió escuchando la historia de Shu Yesu, y su pasado se le fue revelando poco a poco. Cuando entró al patio, Chen ya no asintió inmediatamente que este patio era mucho mejor que el patio donde vivían esos 2 lobos ingratos. El tío Wu sostuvo la concha, sintiendo que algo había cambiado en la habitación desde que Chen Yu cerró los ojos. Al poco tiempo, Chen Yu empezó a roncar. Tras escuchar las respuestas de ambos, el médico loco pareció muy aliviado. Zhang Tude incluso sospechó que si no llevara mascarilla, podría secarse las lágrimas. Cuando entró, las campanillas de viento de afuera de la tienda no sonaron, ¿verdad? ¿Le había pasado esto antes? Preguntó Lin. En la película, Ulk no dependía de la ira para fortalecerse rápidamente. Por ejemplo, Thanos luchó contra Ulk con facilidad. Podría decirse que esa fue la diferencia entre un boxeador profesional y una persona común. Ulk fue golpeado con tanta fuerza que no tuvo fuerzas para contraatacar. Mi padre está gravemente herido y necesita cirugía. Como hijo único, no puedo irme. Como mínimo, solo podré salir a trabajar y ganar dinero después de que mi padre se recupere y pueda valerse por sí mismo. En lugar de preocuparse por otras cosas, lo que John necesita considerar ahora es cómo deshacerse de esta gente frente a él cuando Dumbledore llegue tarde. Agitó los brazos para agarrarlo de nuevo, pero el objeto divino lo esquivó ligeramente y voló hacia el cielo como una mariposa, desapareciendo entre el viento y la nieve. La puerta, una bola de carne blanca y esponjosa, entró corriendo y voló a los brazos de Lian Qiao con miedo. Si hace 2 meses podía subirse al tejado, ahora tiene que respirar con dificultad para poder caminar más. An Yiqian lo comprendió todo. Para tranquilizarla, accedió a todo lo que le pidió, excepto a lo de irse. Incluso cuando le pidió que liberara a Guninjun, accedió sin dudarlo, solo para tranquilizarla. El dragón abrió la boca, quedó claro que estaba expresando la actitud del líder del clan, y todos los reyes dragones presentes lo sabían claramente. Lin Xiao llamó a Ian Qingluo, le contó la situación y le pidió que buscara a alguien que la ayudara con su publicación. Ian Qingluo, como era de esperar, estaba encantada de ayudar. Tomó la publicación y la revisó. De inmediato accedió a que ella se encargara del asunto, lo cual sin duda satisfaría a Lin Xiao. El director Liu tiene unos 40 y tantos años, pero se le ha caído el pelo de la frente, lo que le da un aspecto más enérgico. Con un bang, se levantó una densa niebla y los soldados vieron una vasta extensión blanca ante sus ojos. No podían ver nada más allá de 1 metro.
Pero esta vez, él rompió su promesa, y la persona que más la lastimó anoche no fue otra persona sino él mismo. En cualquier caso, quienes antes decían que era un montaje ya se han callado. Incluso si alguien en Newmayport hubiera visto a la policía detener el coche, el vídeo se difundiría en internet. Su Majestad la Emperatriz Viuda, esta es la medicina que pedía la cocina imperial que preparara según la prescripción del médico imperial. Por favor, bébala mientras esté caliente, dijo Ian Yuzi con un nudo en la garganta. Tras caminar casi una milla, pudieron ver rastros del pasado por todas partes. A lo largo del camino, vieron agujeros de bala en las paredes, armas oxidadas, y sangre y polvo en el suelo, que se había solidificado y ennegrecido con el tiempo, formando una gruesa costra. Pero no había rastro de personas ni cadáveres. Capítulo 206. Rumbo al este. Después de despedir a este grupo de estudiantes de ciencias, San Ziwei sintió nostalgia como si hubiera crecido maleza en su corazón. Este año solo escribió 3 cartas a su familia, y cada carta tardó un promedio de 2 meses en ser entregada. Pensando en sus 2 hijos que el año que viene terminarán la secundaria, si él no está en casa para cuidarlos, y si los 2 niños no pueden ir a la escuela secundaria, tendrán que irse directamente al campo. Este no es el resultado que quiere ver. Pensando en esto, empezó a sentir la necesidad de regresar a casa. Los 2 hombres galoparon uno al lado del otro y solo se detuvieron tras alejarse más de 10 pasos. Entonces tiraron de las riendas apresuradamente y dieron la vuelta a sus caballos. Mochen acudió en persona para informar que los acontecimientos posteriores en la ciudad de Yuzhou estaban prácticamente planeados, y que solo esperaba a que los funcionarios del interior tranquilizaran a la gente. Luego fue a echar un vistazo a las ruinas derrumbadas. Después de todo, el maestro dijo que Xuan Lin estaba muerto y que su cuerpo seguía allí. Aunque él y Liu Yongmin ya no tienen una relación padre-hijo, este cuerpo suyo también fue nacido de Liu Yongmin, por lo que no puede tomar medidas. Mu Jiao se cambió de ropa, los 2 fueron al cine y compraron entradas como amigos normales. Al ver que estaba extremadamente enojado, Mu Zhao decidió golpearlo y devolverlo a su cama. Lian Fen miraba felizmente el brillante cielo estrellado y no escuchó a la persona que estaba a su lado hablar por un rato. Mi señor, un Dao Quan detrás de él vio que Song Shijian se detenía de repente, pensando que algo andaba mal y no pudo evitar preguntar. Cuando estas 2 piezas de información explotaron, An Jingyan volvió a dominar la lista de búsquedas populares, pero una nueva búsqueda popular apareció silenciosamente en el número 8. Rápidamente agitó sus alas, asegurándose de que sus hermosas alas aún estuvieran intactas, antes de aterrizar lentamente en el hombro de Qin Zong. Cuando Yan Xiaolan, Liu Shu y el anciano entraron, vieron a Yan Zean sosteniendo la mano de Shen Mengyao y hablando. El jefe de familia no tiene por qué ocuparse de asuntos triviales, ¿verdad? En opinión de Qiao Lin, ese era el trabajo de los trabajadores comunitarios. Quien da a luz a un hijo es responsable de criarlo. Como hermana no querida, ¿por qué debería tener la obligación de criar a un hermano ingrato? Tirando de la colcha a su lado y acurrucándose en la cálida cama, Wu Luoyan murmuró para sí mismo. ¿Cómo pude tener un sueño así? Asintió, salió del café, se dio la vuelta y miró la floristería no muy lejos, a la derecha. Las flores que había frente a la floristería eran tan hermosas, que no sabía cuáles eran las que le había regalado Li Yeping. Como maestro, Chen Jingsen es experto en observar las palabras y expresiones de la gente. Podía ver que Xie Zhaodi no decía la verdad, pero si no lo decía, definitivamente significaba que no quería decirlo. El observador miró a Jian He apoyado contra la pared, y casi al momento siguiente confirmó que este tipo era la forma de vida inteligente que estaban buscando. En el renovado choque, las 2 espadas de Ian Qi avanzaron. Aunque su número era menor que el de las 4 espadas anteriores, su poder era superior en un nivel. Sin embargo, la respuesta de Meng Tianlin también fue extremadamente fuerte y efectiva. Sin embargo, Meng Tianlin, quien se encontraba en la formación de espadas, solo pudo responder pasivamente y no tuvo capacidad para contraatacar. Justo cuando Xie Zhaodi guardaba los resultados de las pruebas, también se entregó sangre de la ciudad al hospital. Si no puede entrar una vez, lo intentará 2 veces. El tiburón devorador de hombres no sabía qué significaba chocar contra una pared. Simplemente embistió el escudo protector con fuerza. Aunque no pudo atravesarlo por un tiempo, Qiao Lin seguía un poco preocupada. Lin Yixin ya ha acumulado suficiente energía. No es exagerado decir que es fuerte tanto en hombres como en caballos. Le pidió a Xiao Ya que recaudara fondos para volver a entrar en el mercado de capitales. Su cabello estaba despeinado, su cuerpo estaba cubierto de escamas grises y sus uñas eran largas y afiladas, lo que la hacía parecer feroz y fea. Xiao Yue sacó algunos frascos de medicamentos de la caja de medicamentos, le dijo a Ye Fen cómo usarlos y cómo dosificarlos, y luego bajó las escaleras para irse a casa y dormir. Bai Youyou cursaba segundo año en ese entonces. Al ver que Din Shan y Bai Tongfen siempre estaban descontentos, se ofreció a mudarse a la escuela y pagar su matrícula, comida y alojamiento. Capítulo 207. Regreso a casa después de miles de millas. San Ziwei aún se sentía un poco arrepentido. Era invierno y había nieve por todo el camino, lo que se volvió aburrido después de tanto tiempo. Si es verano, el paisaje a lo largo del camino será muy hermoso. Pensó que encontraría una oportunidad de llevar a Tom Jiajia a recorrer nuevamente la línea de tren más larga del mundo a través del continente euroasiático, por supuesto, en otoño. En ese momento, viajaremos durante 3 días y 3 noches consecutivos por las lejanas llanuras siberianas, viendo montañas cubiertas de nieve, bosques de abedules y lagos azules. Pero una figura tan majestuosa se arrodilló ante otro joven. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, ¿cómo podría creerlo?
Timosenko, que acababa de llegar al centro de mando de primera línea, dirigió un solemne saludo militar a Merezkov, que se marchaba abatido. Qiao Luo sacó a Jimin del edificio, condujo por la ciudad varias veces y finalmente se detuvo frente a un edificio de oficinas con un marcado estilo francés. ¡Bum! Se oyó un fuerte ruido. Cuando las llamas se elevaron hacia el cielo, An Kung-xiao ya había saltado al valle con Qiao Luo y Wu Yuan. Bien, ahora vete sola. Dijo San Yue con calma, luego se dio la vuelta y estaba a punto de regresar. En ese momento, Tanji la miró con curiosidad. Pero lo que Luke no esperaba fue que tan pronto como giró la cabeza hacia un lado, Jimin le dio una fuerte patada en la cara. En primer lugar, muchas ramas sufrieron ataques no identificados, y sus discípulos de élite sufrieron grandes pérdidas, e incluso los perpetradores no pudieron ser encontrados. El hombre barbudo le disparó a Fen Lin, disparó rápidamente hacia Jin Chen, pero descubrió que no le quedaban fuerzas. El ejército británico se retira de Benghazi y regresa para proporcionar apoyo. El ejército italiano en el norte de África, que ya está al final de su cuerda, tendrá la oportunidad de recuperar el aliento y luego, a su vez, contraatacar al ejército británico en retirada y recuperar su ventaja militar. ¿Qué pasaría si te dijera que sin Tsubaki, el Supra no se puede recuperar? Dijo Guan Yin fríamente con una cara bonita. Qin Yi se quedó atónito por un momento, luego pensó en la punta púrpura de la cola del Marqués Serpiente, y luego pensó en todas las cosas que había visto del Marqués Serpiente antes, y de repente comprendió. Pensando en los días en que estaba en la secta Kipsuan, cuando temblaba de miedo, Jillian se sintió un poco triste. La pregunta de Gule sobre su formación médica reveló sus orígenes. Shiren, en efecto, era un médico de renombre en China, y Gule lo había conocido. ¿Quién era Shiren? El hombre que había estado charlando y tomando té en el patio trasero de la casa del rey del juego de Macao, hablando de medicina. Atrápenlo, no es de la villa Kizen, es Tuan Xingyan, la espada loca estelar. El anciano de barba blanca lo reconoció y ordenó en voz alta. Ante ella, Alice irradiaba un aura asesina, su largo cabello plateado le cubría los ojos, y una densa niebla negra apareció tras ella. Mientras Emilia Yuki hablaba, la niebla negra se transformó gradualmente en un fantasma, mirándolo con ojos enormes. Sin embargo, podría tomar la iniciativa de enviar talismanes y pedir a la dinastía Fengchen que reduzca los impuestos del reino Dongyi durante 10 años. Este asunto debe hacerse con astucia. Si lo pide directamente, me temo que la otra parte podría no estar de acuerdo. Jun Yonghua, estoy deseando que vengas a mi clase de canto. Gritó Ikkyu furioso a la espalda de Jun Yonghua. ¡Qué broma! El chico que conozco es guapo. Es muy guapo cuando no usa gafas, dijo Kim Hyo-yeon un poco insegura. Traicionar al imperio, qué grave crimen. Esta también fue una declaración profunda de Jingon Aizi. Respondiera como respondiera, era una trampa fatal. Responder o no responder era una trampa, así que guardó silencio. El hombre miró inconscientemente la llave. Kim Shu sonrió. Era tan fácil desviar su atención. ¿No es demasiado fácil? Liu Meng había estado fuera de la oficina del supervisor por un tiempo y había escuchado la mayor parte de la conversación entre Li Biao y Zhou Junio, lo que confirmó aún más su suposición. Ren Xiangqui señaló a Qilin, murmuró algunas palabras, de repente escupió una bocanada de sangre y luego cayó al suelo. Informe del capítulo 208 a las 10 de la mañana del 18 de diciembre, después de un viaje de más de 10.000 kilómetros y 15 días, San Ziwei finalmente pisó el andén de la estación de tren de Beijing. Hoy no hace buen tiempo. Afuera nieva mucho, y el traje y el chaleco de San Ziwei parecen un poco delgados. Pensando que no había dónde cambiarse de ropa, simplemente arrastró su maleta fuera de la estación, llamó a un triciclo y fue directo a la oficina. El jardín de infancia depende directamente de la dirección general. De repente, vi que la enorme roca parecía haber sido alcanzada por una bala y que un montón de polvo de piedra había sido salpicado sobre ella. A pesar de estar gravemente herido, Qian Daron se puso de pie, el poder de su alma surgió por todo su cuerpo y blandió su espada hacia Qian Don que corría hacia él. Kim Chuan estaba sostenida en los brazos de Yokoyama Zuikaku, y su atención no estaba atraída por las conversaciones de Yokoyama Zuikaku y los otros dos. Intermedio tampoco es nada agradable. Hay que ir hasta el norte y luego navegar por la ruta marítima costera del continente Tierra Roja. Las palabras de Gu Xiao tensaron el ambiente. El fogoso dandy pelirrojo también era una persona irracional, pero por desgracia, solo le temía a su tío. Si mueres, no podrás volver. No importa si estás a salvo o no. Incluso si no mueres, puedo borrar tu memoria después de que regreses, y aún podrás usarme. Qiandon rápidamente puso cientos de cartas que contenían monedas de alma doradas en sus lágrimas estelares y luego sacó las habilidades. Su futuro está firmemente ligado a la familia Din, y ahora pueden estar con Din Rongjian. Amenilla Wakaba tomó la taza de café frío que tenía frente a ella, levantó la cabeza y bebió el café amargo de la taza de una sola vez. Antes de que Tansan y sus compañeros, que desconocían la situación, pudieran preguntar en detalle sobre la técnica, una voz baja llegó desde un costado. El correo se envió antes de Año Nuevo. Pase lo que pase, el banquete se celebrará según lo previsto, porque este no es un banquete para la mansión del marqués, sino para el tercer príncipe. Esos soldados son todos veteranos y tienen amplia experiencia en el combate contra los bárbaros del sur de Xinjiang. Con solo ganar una o dos batallas, el tercer príncipe ganará prestigio en el ejército, matando 2 pájaros de un tiro. Pero la intuición y el juicio de Mio no fueron inútiles. Le ordenó a Asako que condujera el coche para evitar el disparo, pero esto también hizo que Mio perdiera la oportunidad de atacar. Este tipo de pistola es poco común y solo la usan las agencias de inteligencia estadounidenses.
Tiene una letalidad extremadamente alta. Si te disparan en la cabeza a corta distancia como esta, no solo te saldrá un agujero sangriento, sino que tu cabeza desaparecerá por completo. Hon Feifan conocía a Yush Yadi. Era una persona optimista que veía todo con buenos ojos. Pero en ese momento, Hon Feifan presentía vagamente que Yush Yadi no era optimista sobre su completa recuperación de sus lesiones. Iekam agarró a Yumin y la sacó del subsuelo. Todos los árboles de la colina desaparecieron. En primer lugar, hay que rodear el lugar con una gasa y luego considerar si colocar una palangana caliente en función de la temperatura del día. No importa cuán antiguos sean, solo son emperadores divinos. Aukan ya ha entrado en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? A una distancia indeterminada, los rayos del sol formaban una columna de luz que iluminaba el lugar donde se encontraba Fitch. En otro lugar, se extendía un cielo nocturno profundo y oscuro, sin estrellas luminosas ni fragmentos de meteorito, solo vacío. Su Yiqian tomó la llave y se la guardó en el bolsillo. Giró la cabeza para mirar por la ventana y le envió un mensaje a Ukeye, quien respondió que no había visto a nadie siguiendo a Chen. Después de contarle a estas personas lo que sucedió durante el tiempo que estuvo fuera, Lin Hao no tenía nada más que hacer y podía considerar regresar. Xuan Shaojin fue al dormitorio principal, se quitó la ropa mientras caminaba y entró desnudo al baño. Llenó la bañera de agua, salió y se duchó. Capítulo 209. El polvo se asienta en el momento en que dejó la taza de té, se abrió un espacio en la parte inferior de la mesa de café. Se escuchó un sonido de van y una pequeña caja cayó del fondo de la mesa de café, rodó unas cuantas veces y se detuvo en el suelo frente a las dos personas. San Ziwei fingió estar sorprendido cuando vio el objeto caído, luego estuvo a punto de agacharse para recogerlo, pero fue detenido por el viejo camarada. En ese momento, el rostro del viejo camarada palideció y pareció reprimir su ira, y le dijo a San Ziwei: camarada San Ziwei, hoy aún más increíbles. La luz azul en los ojos de Shu Yan era más densa que antes. Se estimaba que, tras esta mejora, sus ojos serían mucho más poderosos. ¿Por qué la espalda de Da Xian sanó inmediatamente tras entrar en contacto con el agua del lago? ¿Por qué las brujas que enredaron a Zuo Xion y querían matarlo lo soltaron antes de morir? Todo fue por esa gota de sangre. Era descendiente de Jinglong. Déjame hacerlo. Aunque es un reto de gimnasio, si ocurre algo inesperado, es mejor tener a Limu de guardia, se ofreció Chen Jin. De hecho, en la grabación del anuncio de Kaijin se puede ver que a Chen Jin también le gusta salir en cámara. Se oyeron una serie de crujidos, y el fantasma del mono dorado, casi solidificado, se hizo añicos rápidamente bajo el impacto de esta fuerza aterradora. Al mismo tiempo, el poder del puño de Yun Tianyan se derramó en el cuerpo del joven sin reservas. Sin la decisión visionaria de Moruai, la situación de la secta Kanglan no sería tan próspera hoy. En la tierra. Se extendía desde los pies de Mengaochi hasta el bosque. Apretaba la empuñadura de su espada con ambas manos, respirando con dificultad. Ya estamos aquí. La posible ubicación del jardín medicinal está aquí. Si queremos ir, podemos cruzar el río directamente. Bai Yunfei dibujó una línea en el mapa con el dedo, indicando la ubicación del río, pero no había ningún río en el mapa. Shu Yan, ¿qué se siente al vivir el tipo de vida de la que hablaba mi maestro, la vida en la que el piano se integra? Preguntó An Yu. Así es, en ese momento, Shu Yan parecía emitir un aura negra de muerte, vestido con una capa negra y sosteniendo una enorme hoz en la mano, segando vidas. Aunque exageraba un poco, era innegable que Shu Yan aún conservaba algo de razón, o quizás podría decirse que estas hormigas no merecían su muerte. 30 y tantos, la flor de la vida. Físicamente, este hombre estaba en su mejor momento, pero tenía un cuerpo tan frágil que estaba prácticamente vacío, de esos que uno se agotaría con el alcohol, el sexo, el dinero y la ira. Podría decirse que su físico era incluso inferior al de hombres mayores que hacían ejercicio con regularidad. Que en algún lugar ocurriera un desastre y se pudiera atender de inmediato. Ares usó una poderosa barrera de cristal para sellar a todos como ámbar, mientras también bloqueaba la fuerza de elevación desde abajo. Ay. Parece que no puedo bañarme con mis hijos. Si no, me darían vergüenza sus preguntas. Trall caminaba delante, y los orcos lo seguían en silencio. Mientras caminaban, Trall descubrió un problema. Era demasiado silencioso, sin ningún sonido. De repente, Trall se giró y miró fijamente hacia ese lugar. Una bola de agua transparente flota en el aire y parece colorida bajo la luz del sol. Pei Hu no intentó persuadirlo para que se quedara, sino que se quedó mirando las cosas sobre la mesa, inmóvil, como si tratara de entender lo que estaba diciendo. Los pasajeros del auto no comprendieron la acción de Zhang Zhao. Lo vieron tomar los tacones de Parcana y luego ponérselos con fuerza, golpeándolos y pisándolos. Cuando los zapatos sin tacones fueron devueltos a Parcana, todos comprendieron. Veamos al hermano mayor realizar magia. Varios chicos animados vitorearon y corrieron hacia el patio trasero. Capítulo 210. Convertirse en un trabajador temporal. Aún no le habían asignado el puesto, estaba muy nervioso. Todos conocían la situación actual de la universidad y realmente no era un buen lugar para ir. Nunca había hecho algo parecido en el ámbito económico y comercial, así que si realmente fuera allí, probablemente estaría perdido. Pero carecía de poder de decisión y solo podía esperar. Actuales. El título específico ya no es tan importante, ya que siempre puede ascender en el futuro. El 5 de enero, San Ziwei recibió la notificación para presentarse al servicio. Wang Chen vestía un traje profesional y tenía una expresión fría, como si no estuviera contento porque Yang Wei se había ido temprano ayer.
Pablo todavía no estaba dispuesto a aceptar la derrota, pero no podía pensar en una solución en ese momento, por lo que la batalla continuó prolongándose. Chen Mingwu usó un par de hachas de batalla hechas de acero fino en sus manos para aplastar ferozmente la cabeza del bandido, aplastando directamente el cráneo del bandido antes de que pudiera reaccionar, y objetos rojos y blancos volaron por todas partes. Song Jian se enteró entonces de los acontecimientos de Heilongsan, donde las tropas gubernamentales no habían logrado capturar la montaña y Chao Gai había sido recluido tras 2 victorias. Tras reflexionar un momento, Song Jian comprendió que esta era una oportunidad única. Quizás esta vez, podría proteger Heilongsan, unir a todas las cimas de Qingzhou y lograr grandes cosas juntos. En Liuzhou, para ver la fuerza de una fuerza, solo hay que ver cuántos guerreros leales tiene. La rata alada de pelo castaño tomó la pastilla y se la tragó sin dudarlo. Sabía que Ye Kuo nunca más la dejaría tomar pastillas venenosas. No se preocupe, mariscal. Lucharemos con valentía y recuperaremos Hebei. Chen Yongfu y Chen le apretaron los puños para expresar su determinación. La escena frente a él cambió, y Ye Kuo supo de inmediato que Ali había interpretado el sutra del corazón del gran sueño. Entonces vio la escena de su primer encuentro con Ali, y entonces escuchó esa voz. Incluso con la fuerza de Li Zixiao, obviamente podría capturar más territorios, pero no lo hizo y se concentró en administrar bien Henan. Su magia de calentamiento es magia de luz, así que ni siquiera pienses en usarla en Natasha en este momento, a menos que quieras lastimarla más. Aunque Zhou Xiaolin todavía fingía estar aterrorizada en ese momento, ahora puso todo en Echuan. El loco seguía tan arrogante como siempre. A pesar de ser Ouyang-Lon el santo hijo canonizado por el emperador demonio, no le dio la cara y lo humilló delante de todos. Tal como había dicho la anciana, las constantes lluvias torrenciales habían provocado una rápida crecida del río, desbordándose en su desembocadura. Las aguas inundaron las llanuras, destruyendo miles de hectáreas de fértiles tierras de cultivo. La ciudad de Langzhou estaba a decenas de kilómetros de la desembocadura del río, y aunque las inundaciones no alcanzaron Langzhou, los precios se dispararon. Después del Año Nuevo chino, Liu Yijian volvió a salir. Antes del Año Nuevo, volvió a Liaodong y ganó mucho dinero. Después del Año Nuevo, repetía que quería ahorrar para su hijo y su esposa, y se fue muy animado. Con la ayuda de las alas del pájaro divino, Xueao saltó hacia adelante y voló 1000 pies en un solo aliento, e inmediatamente chocó con la sombra de la bestia. Aunque había un toque de exageración en las palabras de Qin Tongding, Ouyang Tian lo creyó mucho, por lo que asintió con la cabeza. Desafortunadamente, antes de que el puño del hombre fuerte alcanzara a Ouyang Tian, este fue derribado al suelo y se desmayó. Su fuerza era simplemente demasiado débil. Todos corrieron hacia allí, ya era de tarde. Antes de llegar, ya podían oler la fragancia de las flores y finalmente creyeron que habían florecido. O, en otras palabras, otros pensarán que eres un cobarde. Por ejemplo, el palacio demoníaco, la más poderosa de las innumerables fuerzas del plano, había sido previamente aniquilado sin motivo por el reino celestial, y le guardaban rencor y conspiraban contra él. Además, esta vez querían demostrar su fuerza para evitar la idea errónea de que el palacio demoníaco solo podía ser suprimido por el reino celestial, así que tenían que ganar esta competencia de artes marciales a toda costa. No tienes que darle explicaciones. El primer ministro Son estaba furioso. ¿Cómo era posible que no supiera qué tipo de personalidad tenía Yao? Sabía que ella detestaba a su hijo mayor, y estaba tan enojado que Yao no estaba dispuesto ni siquiera a hacerle una mueca. Capítulo 211. El primer acercamiento a la sala de traducción. Así que no tienes confianza en ti mismo. Sueting creía firmemente en la habilidad de Yuan Ning, y además retrocedió un poco deliberadamente para reducir el impulso de la aguja voladora. Esto era para asegurar que la aguja pudiera perforar la ropa y incrustarse en el alambre de acero sin lastimarse, así que aprovechó la situación. Yi Shen interrumpió sus pensamientos. Al observar su rostro expectante, Luo Tian separó a regañadientes los 2 trozos de jade púrpura y los sostuvo en sus manos. Sin pensarlo demasiado, siguió la melodía que había escuchado en el salón de la separación de almas del Palacio Imperial de Qin Qin y comenzó a golpear el jade púrpura en sus manos con gran realismo. ¡No! Este movimiento es demasiado poderoso. Qin Yi no lo soportará. El venerable Lei sintió de inmediato la fuerza del movimiento, sus pupilas se contrajeron y su figura desapareció en el acto. ¿Hay algo importante? Lu Jingxing miró a Lucy, y luego sus ojos se posaron en la mano de Lucy. En ese momento, Luo Ziyao corría hacia Luo Tian con una cara feliz. Wu Sisi se sintió aliviada al verlo. No es de extrañar que Chu Fugi le pidiera a Chu Yu que investigara este lugar. Este lugar definitivamente está relacionado con los viajes en el tiempo. Es muy probable que sea un punto de viaje que conecta con el fin del mundo en el futuro, y la compañía LH aún no lo ha descubierto. Orochimaru en la orilla del río entrecerró los ojos, sin importarle en absoluto que su ninjutsu fuera abrumado por innumerables tiburones. Pero es mejor así. Una vez que se descubra el paradero de Ye Qianqian, se asegurará de no volver a aparecer en Anchen. Después de todo, las personas extraordinarias tienen una larga vida y es difícil que crezcan. Cada persona extraordinaria es un recurso muy valioso. Aún así, vale la pena dedicarle más tiempo para lograr resultados estables. El pollo estaba cocinado hasta estar tierno, la sopa de pollo era espesa y deliciosa, e incluso las verduras silvestres en la sopa eran excepcionalmente sabrosas. En ese momento, CCTV todavía estaba transmitiendo otros programas, pero esto no pudo detener el entusiasmo de la audiencia. ¿Qué harás si nos negamos?, preguntó Wen Renliang tentativamente.
Los ojos de Li Xiangwan se oscurecieron y rápidamente se retiró, estableciendo una barrera para bloquear el espíritu maligno que emanaba del espíritu maligno. Si los ancianos hacían la vista gorda, simplemente les darían un sermón y listo. Al fin y al cabo, no se atrevían a ir demasiado lejos. Este humano, que volaba lentamente, logró matar al águila de plumas mixtas y convertirla en un delicioso ave asada. Su fuerza no era muy diferente a la del águila. Cuando escuchó esa voz, mi suegra abrió mucho los ojos, sin poder creer que se encontraría con otra persona allí. No hubo una explosión estremecedora, ni el sordo sonido de carne chocando. Dos meteoritos, uno negro y otro rojo, colisionaron silenciosamente y desaparecieron al mismo tiempo. En su lugar, aparecieron dos figuras que abandonaron rápidamente el lugar de la colisión. En ese momento, los locos cazadores estaban concentrados en las tres personas que eran presas, por lo que no notaron los cambios detrás de ellos. Varias personas quedaron atónitas por un momento. Aunque habían visto muchas cosas, la otra parte fue demasiado directa. ¿Por qué entró con una pistola justo después de cenar? Para sorpresa de todos, tan pronto como los dos gánsteres entraron a la casa y vieron a Wang Ying, inmediatamente comenzaron a abofetearse de izquierda a derecha y siguieron disculpándose, diciendo cosas como lo siento, me equivoqué. Lin Xiao realmente quería decir lo mismo. Al oírlo decir a su hermano, sintió ganas de reír. Intentó con todas sus fuerzas fruncir los labios, pero no pudo evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro. Por supuesto, este es solo el precio de compra al final del canal. En Naku, el origen del Cordyceps, naturalmente no es tan caro. El requisito es tener suficiente criterio para comprar el auténtico Cordyceps de Naku. ¡Boom! En ese instante, se oyeron una serie de sonidos sordos. Erexuan continuó movilizando su poder espiritual, que fluyó frenéticamente hacia la lanza, y se oyeron una serie de sonidos sordos. En ese momento, se encontraba en un mar de fuego. Dentro de la cueva había un túnel artificial, que era como un mundo subterráneo independiente, con un camino de piedra que conducía directamente al suelo. Escuchar las palabras de Xiao Yan, Jian Tianzhen respiró hondo. Frunció el ceño, como si estuviera luchando. Ruan Bin sintió que se le secaba la boca al instante. No sabía si bromeaba o hablaba en serio. No, de verdad quería saberlo. Así sin más, antes de que pudiera emocionarse por mucho tiempo, fue lanzado hacia atrás por la segunda telequinesis del aulas. Me preocupaba el frío de las noches en el bosque, así que me envié algo de ropa. Luo Chen tocó la cabeza del lobo más cercano y dijo, de acuerdo, no te lo pondré difícil. Solo sé mi almohada y mi edredón por una noche. Si lo logras, tendrás una recompensa. ¿Y si no obedeces? Luo Chen comparó su puño. Señorita Su, ¿puede comprobar si se ha recuperado por completo? Su Yanrou abrió los brazos y le dijo a Luo Chen, compruébelo usted misma, no lo sé. Incluso después de ser golpeado por el corte instantáneo de Alakaza uno tras otro, Gachon no mostró ningún signo de pánico. Sonki sonrió significativamente. Parecía que ni siquiera Sonki podía negar la fuerza de Bai Yunfei. Este tipo realmente podría tener algunas bajo la manga. Dos ancianos estaban sentados en un cómodo y mullido sofá, con los pies sobre una gruesa alfombra de lana tejida a mano. En sus manos, sostenían copas de vino de cristal incoloro, cuyo vino escarlata brillaba y era translúcido. Sobre la mesa de centro de cerezo reposaban una botella de vino, un cenicero de cristal y un puro del grosor de un pulgar, humeando. Tras obtener una ventaja tan grande, es imposible que no haya movimiento en el valle en este momento. Ambos se encuentran en lo más profundo del Valle de la Muerte. Incluso si ya han avanzado hacia el oro, les resulta difícil escapar en territorio ajeno. Las lágrimas brotaron al instante. Chu Erlan, quien pensó que sangraría pero no lloraría, ahora lloraba desconsoladamente. Capítulo 212. Ingreso al equipo de interpretación que nunca ha trabajado en traducción diplomática. Iniciar una traducción independiente consultando cientos de manuscritos antiguos. A continuación del capítulo anterior, gratis. Si alguien más le dijera esto a su Yongan, sin duda se burlaría, pero la realidad es más mágica que las historias. Lo imposible sucedió ante sus ojos, y no pudo evitar creerlo. Camarada San Ziwei, he leído ambos manuscritos y la traducción es muy buena. También tengo una nota para el mundo exterior. Voy a buscar a Tan Maikyu. Le dio un vuelco el corazón a Gu Fengchun, y de repente le dijo a ella. Su mirada se fijó de repente en el bosque del que venía, y una tenue luz roja brilló en sus ojos. ¿Qué? El corazón de Chen Si tembló. Esta explicación coincidía con el resultado que había imaginado, pero no esperaba que Gu Fengchun fuera tan astuto, descubriendo esta característica en su mente tras unas pocas reflexiones. La reciente actuación de Gu Fengchun era cada vez más impactante. ¿Qué? Es imposible. El maestro imperial es el maestro de mi padre. ¿Cómo pudo permitir que otros derrocaran el régimen de su alumno? Es absolutamente imposible. Yating no estaba dispuesto a creer las palabras de Dong Hikunsen. Caminando hacia el espejo, Xia Fangyuan jugueteó con las prendas una por una frente a ella, todavía sin saber cuál elegir. Shaoan frunció el ceño. El espacio interior era sorprendentemente enorme y no había rastro de nadie del gremio Jueva. También había dos personas a la derecha, una de ellas un anciano. Wang Chengyan lo presentó como Sima Wei, el maestro del espejo de agua. Sima Wei se inclinó ante Li Wei. Li Wei ignoró por completo el saludo de Sima Wei, con la mirada fija en el hombre de mediana edad que estaba junto a Sima Wei. Se puede determinar básicamente que la criatura peligrosa en este lugar es el cangrejo alto, también conocido como el cangrejo devorador de hombres. Gu Fengchun dibujó un círculo con los 4 puntos como centro, e inmediatamente un programador lo marcó como un área peligrosa en rojo.
Feng Chun, ven a mí. Qiu Yan de repente se dio la vuelta y le dijo a Wu Feng Chun, su voz era muy firme e irresistible. Pero también eran seres humanos, conocían el miedo y lo sentirían. Si pudieran ver quién atacaba, o adivinar de dónde provenía el ataque, no temerían y sin duda atacarían a Mu Chen con las armas en alto. Mirando a los dos hombres grandes perdidos en sus pensamientos, Li Qian sintió que no había necesidad de decir nada más. Una noche, sufrió repentinamente una apendicitis aguda. Al principio, estuvo bien. Caminó hasta el vestíbulo del hotel apoyándose en la pared, queriendo pedir ayuda al dueño, pero antes de llegar a las escaleras, cayó al suelo del dolor. Esta mariposa diosa del fuego es una rara mariposa diosa del fuego con la característica cielo ardiente. El tornado de fuego que lanza es extremadamente violento y su poder no es menor que el de un ataque de nivel monarca. Donde quiera que pasa, el suelo se derrite en 2 ríos de magma. Las espinas del campo de espinos se carbonizan al instante con solo tocar esta llama aterradora. Sellar todo el castillo y confirmar que no había problemas de seguridad, Li Qian llegó a una torre de magos. Decidió en secreto en su corazón que después de que terminara el incidente de la ciudad de Beiyai, definitivamente dejaría a la familia Wang y ya no trabajaría para otros. Durante este periodo, Shiran ya estaba agotada de preocuparse por los problemas de las familias Ye y Shi. Debería haberse relajado hace tiempo. Si no fuera por esto, a Ji Xinchen también le habría gustado quedarse con él sin ninguna carga. Al fin y al cabo, se uniría a un nuevo equipo y nunca había trabajado con un director, así que no sabía cómo sería cuando él se ocupara. Xuan Qi es mi prima. Vi todo lo que hiciste hace un momento. Si no quieres morir, bájala y sal de aquí. Después de que Wu Chen terminó de hablar, se estiró las articulaciones y su significado fue claro. Ji Xinchen finalmente tuvo tiempo de levantar su teléfono, y el nombre de Gu Shaoze ya estaba en las búsquedas de tendencia en Weibo. ¿Qué pasa, anciano Zhou? ¿Vas a apostar conmigo? Chen Chang'an levantó la cabeza y miró a Zhou Tieyi. Este anciano Zhou siempre venía a criticarlo a diario. Capítulo 213 Entrenamiento militar. Debido a la escasez de personal, San Ziwei ha demostrado una capacidad sobresaliente en la traducción de textos. Así pues, el curso de traducción que daba cada mañana se convirtió en una jornada de clases para unas cuantas niñas. Al ver que los viejos camaradas del grupo estaban ocupados y constantemente los enviaban para acompañar al grupo como intérpretes, San Ziwei no pudo negarse. Pero está realmente insatisfecho con el material didáctico actual. Es una táctica de empollarse en ninguna habilidad. Solo toma 3 meses de capacitación. El mariscal de la Guardia Imperial del río Weishui, Li Tianban, bloqueó la lanza de Erlang Shen con el látigo de acero en su mano, y ambos lados tenían sudor caliente en sus frentes. Parece que Di Xiaoyun y Di Xiaotian no lo dejarán escapar, y no puede derrotarlos, así que solo puede empezar con Udo Lingero el hombre de negro. Mientras atrape a uno de ellos, Di Xiaotian y Di Xiaoyun serán cautelosos. Después de escuchar el análisis de Umezu Michihiro, muchos oficiales asintieron en señal de acuerdo, pero sus rostros estaban llenos de preocupación. Padre, tu enseñanza es correcta. Nakajima, que no volvió a servir vino respetuosamente a su padre. La secta Lingjian fue alcanzado y aún estaba inconsciente. Tras terminar de hablar, Shen Hongmin lo apuñaló en la frente con una espada. A la mañana siguiente, una suave llovizna caía del cielo. La lluvia temprana de primavera, fina y suave, humedeció el bosque y adornó las hojas nuevas con un verde vibrante. El bosque, bañado por la lluvia y adornado con este verde fresco, ofrecía una vista impresionante. Di Xiaoyun colocó una mano sobre el horno de alquimia, manipulando la corriente eléctrica para calentarlo continuamente, mientras que con la otra mano arrojaba continuamente hierbas deslumbrantes en él. Durante todo el proceso de alquimia, incorporó cientos de plantas de cientos de especies. Xianming es una persona que siempre tiene un corazón puro para la vida, además de ser tolerante, entusiasta y directa. Su carácter ha influido profundamente en Shu Tingzhen, tanto en su pasado como en el presente. Esta ametralladora poseía un gran poder destructivo y una larga duración de fuego. Desde el comienzo de la batalla, Big Bear había permanecido en silencio. Su punto de ataque era ignorado, y muchos enemigos buscaban refugio de espaldas a él. En ese momento, Big Bear lanzó repentinamente un poderoso ataque, con un poder destructivo inimaginable. Yoeson suspiró profundamente y dijo, vamos. Somos soldados y debemos priorizar la situación general. Después de eso, tomó el rifle de francotirador y caminó hacia el noreste. Ella simplemente escuchó el sonido de un golpeteo en la pantalla del teléfono, lo que claramente significaba que había estado teniendo lugar una larga conversación. Zhang Chulan y los demás sabían que las descripciones de las 8 grandes habilidades no eran lo suficientemente arrogantes. En cuanto a la arrogancia, solo admiraban a Lin Jin. Una persona común y corriente, sin ningún ki, podría decir con un tono tan despreocupado que la inmortalidad era fácil. La clave estaba en que, al decirlo, sonaba tan natural. Los dos llegaron como locos y luego regresaron a casa. Sin embargo, habían obtenido información útil, así que aún tenían que regresar a casa y reportarla. Ahora su fuerza es comparable a la del Reino Innato, y además tiene un soldado taoísta en el Reino Innato. Cualquiera que no sea un idiota sabe las consecuencias de provocarlo. Cuando miré hacia adelante, las vetas de piedra espiritual originalmente blancas se habían vuelto de un blanco grisáceo en casi todas las áreas. Li Muchuan no estaba de muy buen humor para empezar, y ahora que esto sucedió, naturalmente no quería dejarlo pasar. ¿Te atreves a desafiarlo? ¿De verdad crees que no se atreve? Zhou Shengmo se acercó agresivamente, con la intención de golpear a Su Chen. Un hombre con una cazadora negra y de aproximadamente 1,8 metros de altura entró desde afuera con las manos a la espalda.
Al verlo, los primitivos se pusieron rígidos y ni siquiera se atrevieron a respirar. Parecían tenerle mucho miedo. Gu Lingxi sintió que llevaba mucho tiempo caminando. No tenía sentido de la orientación, pero a juzgar solo por la distancia, ya había recorrido la mitad del pueblo. El puño cerrado de Mo Tiancong chocó con la espada celestial en la mano de Kang Che, produciendo un sonido de metal. De 1000 espadas destrozó la primera imagen residual dejada por Long Xuancong, formando profundas grietas en el suelo. Capítulo 214 Combate real. Tras la llegada de San Ziwei, no interrumpió a Ren Dongmei. Dejó que regañaran a Qin Miao Miao un buen rato y luego le entregó la caja de papel y el agua mientras ella hablaba. Miao Miao, camarada Dongmei, hay chocolate dentro. Pueden tomar un poco los dos. No somos miembros del personal y aquí al mediodía no nos preparan el almuerzo. Después de la reunión, tenemos que volver a comer. Creo que llegaremos tarde. Has comido mucho hoy. Come algunos dulces para reponer energías. Afortunadamente, tuvo varios hijos buenos. Su hijo mayor, Song Qian, fundó una empresa de venta de electrodomésticos y se ha convertido en una de las 5 principales empresas de venta de electrodomésticos de China. Desde afuera, Qin Qiu parecía exuberante y verde, lleno de energía demoníaca. Sin embargo, al adentrarse, se descubría que era como un paraíso. Con expresión solemne, observó la moneda, que reflejaba un brillo dorado debido a la luz del sol, volando hacia él a gran velocidad. No le cabía duda de su poder. De la hermana real Bai Qianwen temblaba, su hermoso rostro se sonrojaba, sus pechos voluminosos, a punto de estallar, y sus largas piernas en medias negras, atraían la atención de todos a su alrededor. Si hubiera sido normal, habría notado esas miradas invasoras hacía tiempo, pero ahora, su mente estaba concentrada en esos 2 delgados trozos de papel. Xuan Dian se acercó a Kato Masaru del equipo de Tokio, miró a los miembros del equipo de Osaka que estaban jugando con monstruos desenfrenadamente en las aceras a ambos lados del paso elevado y habló. Casio. ¿Qué quieres? Dean reprimió su ira e intentó que su tono sonara más tranquilo. Cuando Xianmin escuchó que estaban enviando un avión alquilado para transportar las velas de Año Nuevo, sintió que esa familia en los Estados Unidos estaba cuidándola y que, si todavía había espacio, enviaría a algunos pares más. Cuanto más avanzamos, más edificios con talismanes y hechizos encontramos. Por alguna razón, cada vez que los miro, siento que están vivos, no muertos. Está bien, entonces Wu Feng definitivamente era una excepción al querer reunirse con sus padres con tanta urgencia. Park Jun-hee se quedó atónito por un momento, pero de repente recobró el sentido y echó a correr. No era nada lento. Era autodidacta y corrió al aparcamiento de bicicletas cerca de la puerta de la escuela en 2 pasos. Se subió a su bicicleta y corrió a la parte trasera de la escuela como un rayo. Luo Tian dijo al abrir el periódico. Entre líneas, la protagonista era su prometida. Las preguntas del reportero fueron extremadamente agudas, y Luo Tian se enojó un poco. Sin embargo, a juzgar por lo anterior, Bai Jixue era muy competente. Respondió las preguntas con fluidez y cambió por completo la situación. Jisen, no tengas miedo, vámonos. Te sacaré de aquí ahora mismo. Estaba muy asustada y en pánico, pero aún así me armé de valor para sostener su brazo. Me temblaban un poco los pies y me mordí los labios con fuerza, intentando controlarme. Su Jingmei lamentó que nadie le hubiera recomendado un lugar tan elegante. Quizás, al estar acostumbrada a lugares como Francia, pensaron que no le gustaba. Nunca antes había tocado los asuntos de la empresa, pero ahora tengo que encargarme de todo. Siento que se me viene encima el cielo, pero no tengo otra opción. La empresa está en quiebra y no sé a dónde irá el dinero. Si todos los accionistas me piden dinero, ¿dónde puedo darles tanto? Pero ese día, Mo Shannon recibió un ultimátum. Si no cooperaba, lo considerarían oficialmente un enemigo. Claro que aún le reservaban cierto margen de maniobra. Mientras lo resolviera, estaban dispuestos a convertirlo de enemigo en camarada en cualquier momento. La sala de conferencias 1, todos los altos ejecutivos ya habían llegado. Solo faltaba la persona que había convocado la reunión. Un tiempo indeterminado, Lin Yang despertó del coma. Sintió algo suave debajo de él y escuchó el suave sonido de la marea golpeando la playa no muy lejos. Capítulo 215 Segunda parada. Por supuesto, debemos decir objetivamente que este pronóstico no se basa en mucha experiencia. Cabe señalar que se trata de una coincidencia basada en la suerte. Debido a que en los meses anteriores se habían producido varios pequeños terremotos en la zona cercana al epicentro, se realizaron varios simulacros y ensayos. En una de esas ocasiones tuvimos la suerte de atrapar uno de gran tamaño, lo cual fue una gran suerte, pero desgraciadamente nunca volvimos a tener tanta suerte. El área afectada abarca más de 1000 kilómetros, y el edificio este se vio gravemente afectado. Los 2 protagonistas de esta escena actuaron a la perfección sin necesidad de instrucciones. San Wei se preguntó si alguna vez había visto una escena así. Era la primera vez en su vida. Sin siquiera hacer un sonido, Wu Xiaojin lo atacó, pero Yan Bei parecía haber practicado esta técnica a menudo, y después de ir y venir, ninguno de los dos tenía la ventaja. Lei Li asintió y salió del campo de entrenamiento con Len Qiu. Yu Xin y Zining miraron a Lei Li y no pudieron evitar negar con la cabeza. Yu Xin conocía la relación entre Len Qiu y Lei Li, pero no le preocupaba demasiado. Por alguna razón, el corazón de Li comenzó a latir salvajemente al pensar en conocer al primo de Wu Xin. ¿Por qué pensó en eso? ¿Cómo no iba a pensarlo? Guo Zilin dijo, ¿por qué no cultivar una relación con él? Aunque se burlaba en secreto de no tener zapatos de cristal ni un carruaje de calabaza, y Qin Xiao a veces ni siquiera se molestaba en mirarla, tuvo que dejar de pensar en ello.
Xie Wudao comprendió que el lobo blanco gigante debía querer que saltara sobre su espalda y lo llevara a algún lugar. Mis subordinados han descubierto que la batalla de Wulipu no fue para asediar la secta Shura, sino una conspiración. Qi Shifen preparó una emboscada en Wulipu con la intención de aniquilar a todas las sectas principales de un solo golpe y quedarse con aquellos que estuvieran dispuestos a rendirse para su propio beneficio, dijo la voz con frialdad. El primer día del ataque, todos los murciélagos del purgatorio que cubrían el cielo y el sol desaparecieron bajo el ataque del clan dragón. La princesa Shun se despertó lentamente, cubriéndose la cabeza con las manos. Tenía un dolor de cabeza terrible y estaba extremadamente ansiosa, sin saber qué hacer. Durante estos 2 meses, Eginian apenas salió de la oficina de Iening. Ni siquiera volvió a su casa por la noche, simplemente descansaba en su oficina. No muy lejos, una figura oscura pasaba cabalgando con un gran ejército detrás de él. El hombre tenía una mirada perezosa en su rostro pero una presencia imponente. Las palabras, ella pudo adivinar lo sucedido. No fue más que la gente de King Long Yiling aprovechó la oportunidad para acercarse al alto ejecutivo y ver si podían averiguar algo. Ang Jiayen inclinó la cabeza hacia atrás y exhaló, sus labios estaban rojos y sus ojos estaban nublados y oscuros, sin parecer feliz en absoluto. Esto era aún más aterrador que enviar flores. Wu Yong se quedó paralizado, dudando en llamar a la puerta e informar. Si se atrevía a dejar entrar a los lobos, ¿no se lo comerían? Todavía estaba asustado por el interrogatorio de la noche anterior. Bai Zi se dejó abrazar. Le dolía el cuerpo por estar sujeta por sus 2 brazos de hierro, y se sentía un poco sin aliento, pero sentía un profundo dolor por Sima Jingwon. Lu Shi le sonrió. Tanto ella como Gao Yan habían alcanzado esa posición, disfrutando de todos los privilegios, así que, por supuesto, aún debían acatar algunas reglas. Además, las acciones de su hermano últimamente eran bastante notorias. Había reclutado a bastantes refugiados fuertes para su propio equipo. Meng Lanyan se giró de inmediato y miró a Suan con fiereza. La imagen de Qi ahogando de la medicina personalmente resonaba en su mente. El dolor en su cuerpo no era ni la 10.000ª parte del que sentía en su corazón. Liu Chun se enrugió, dio un paso adelante, hundió ligeramente el cuerpo, dobló los brazos con fuerza y los levantó tras la cabeza como la cuerda de un arco tenso. Al instante siguiente, acompañado de un sonido de ruptura en el aire, su puño, tan grueso como un cuenco, estalló, trayendo una ola de aire y estrellándose directamente contra la cabeza de Lin Feng. Sí, respondieron los 2 comandantes de la 5ª y 6 divisiones, y luego todos abandonaron la sala de reuniones colectivamente para organizar sus propias tareas de combate. Capítulo 216. La historia da un paso adelante. A la mañana siguiente, San Ziwei entró en el Hotel 6 Naciones vistiendo un elegante uniforme militar. La oficina del Departamento de Inteligencia se encuentra en el 4º piso del Hotel Six Nations. Su distribución es completamente diferente a la de los 3 pisos inferiores. Hay pocas habitaciones, pero cada una es muy grande y no es apta para otros departamentos, por lo que está asignada por separado al Departamento de Inteligencia. Había un puesto de guardia armado a la entrada de las escaleras del 4º piso. Tras la llegada de San Ziwei, entregó su nueva identificación, que acababa de cambiar el día anterior. Después de pasar la inspección, se dirigió directamente a recuperar el mapa de papel marrón. Wang Bin volvió a gritar. Li Wolou había marcado el mapa hasta dejarlo irreconocible, con manchas por todas partes. Eso es todo. 100.000 monedas de oro. ¿Estás satisfecho? Le dijo respetuosamente el hombre de mediana edad a Lon Tianyi con una sonrisa impecable en su rostro. Junio Yang negó con la cabeza, algo asustado. Si no hubiera roto la losa de piedra antes, si algo le hubiera pasado al núcleo de cristal, la destrucción del continente habría sido inevitable, y para entonces, todos sus habitantes habrían perdido la vida. Sin embargo, cuando el hombre demonio atacó nuevamente, una mueca de desdén apareció en los labios de Junio Yang. Albert no supo qué responder por un momento. Miró al prisionero con la mirada perdida, sin decir palabra durante un buen rato. Shudong sabía muy bien en su mente que era el momento final para él, Shudong, y también para sus enemigos. Yacía tranquilamente en la silla de ratán, sintiendo el refrescante aliento de la brisa vespertina, pero su corazón no lograba calmarse. Se preguntaba si su madre estaría bien. El policía Wang Dalong intentaba desesperadamente sacar al barquero del agua, murmuró para sí mismo. No parecía muy pesado. ¿Cómo es que parecía haberse arraigado en el agua? Lin Yang y el otro hombre bajaron del carruaje y entraron. Vieron que no había mucha gente adentro y estaba muy tranquilo. Cuando el amo y sus 2 sirvientes terminaron su trabajo, 1 hora después, Shang Muyan envió a alguien para decirles que el emperador y la emperatriz llegarían pronto, y le pidió que fuera al frente para prepararse para recibirlos. Lo más importante es que Xiuye ha logrado entrar en la corte de los búhos. Con el mérito de capturar al Dr. Hugo esta vez, creo que podrá ganarse gradualmente la confianza y el estatus. Al escuchar las palabras de An Fei, los 4 quedaron atónitos. ¿Qué querían decir con mejor no entender? Normalmente, cuando alguien dice algo así, significa que el tema en discusión es aterrador, horripilante, ¿verdad? Chen Lan estaba tan feliz que no podía dejar de sonreír. Estaba lleno de admiración por su previsión. Por suerte, le había arrebatado el drama a Lin Feng sin pudor. De lo contrario, quién sabe quién lo habría conseguido. Kaihua los persiguió durante varias horas. Por la tarde, el sol se ponía y estaban a menos de 5 kilómetros de la frontera de Xinyu. Los soldados se quejaban, reacios a cruzar corriendo. Wang Min, ¿por qué no actúas? ¿Estás esperando que vengan a atacarte? Finalmente, un santo no pudo evitarlo, se dio la vuelta y les gritó a los santos que observaban.
El señor de la nube amarilla entrecerró los ojos y habló con suavidad. Su tono sereno transmitía un poder inimaginable que calmó la ira de todos al instante. Entonces extendió la mano y un rayo de poder mágico atrapó la luz dorada. Por supuesto, las estaciones de televisión de otros países también obtuvieron los derechos de transmisión, pero el precio pagado por Corea del Sur fue aún mayor debido al tratamiento especial que recibió. ¿Quién te pidió que me protegieras? Es difícil saber quién protegerá más a quién en ese momento, ¿de acuerdo? Ya que aceptaste, vamos. Dijo Muron Shifen. Jian Qiu era muy hábil. No le gustaba con Shansan, así que, naturalmente, no dejó que lo atrapara. Simplemente blandió la mano y con Shansan falló. Al ver esto, Eyun no pudo contener la risa. En cuanto a Yang Mei, finalmente no pudo evitar reír a carcajadas. No es necesario. Cualquier truco que quieras usar, lo haré. Vamos. Chen Feng se burló y rechazó su petición. Capítulo 217. Base secreta. Baldi representa una época y su muerte tiene un gran impacto. Después de regresar a casa, San Ziwei se encerró en su estudio y comenzó a expresar sus puntos de vista sobre las tendencias cambiantes en la era postcalva. ¿Qué ocurrirá al otro lado del estrecho? ¿Cuál será la actitud de los países vecinos? ¿Cuál será la actitud al otro lado del Océano Pacífico? ¿Y cuáles son las diferentes actitudes de otros países no relacionados? Él escribiría en detalle sobre los países más importantes del país y solo describiría brevemente los países irrelevantes o sin importancia. A Colin no le gustaba el ambiente ruidoso, así que buscó un rincón apartado y se sentó. Como a la mayoría de los aventureros les gusta ser el centro de atención, las mesas del centro eran las más concurridas. Este rincón apartado y discreto le brindó a Colin un momento de paz y tranquilidad en medio de ese ambiente ruidoso. Desde el principio sentí que algo andaba mal y no quería ir. Pero me preocupaba que le pasara algo a la sexta hermana, así que tuve que ir. ¿Sabes una mierda? ¿Crees que no sé lo que tienes en mente? Pero ahora realmente no tienes el tiempo ni la energía para completar estas dos cosas a la vez. Realmente necesitas dejar la casa Tomate, dijo Lao Yue con seriedad. De acuerdo. Informaré al maestro enseguida. En realidad, Xu Xuantong no necesitaba informar a nadie. En ese momento, Qi Shuming, el hombre verdadero de Qian Kunzen Kimiaoyi, ya había visto a través del espejo fotográfico la escena de Zhou Chun y Li Ning organizando las tropas y haciendo un juramento. Puede que la enfermedad de la cuarta esposa no sea cierta, pero es cierto que la culparon después y la vida de Zhu Yuan definitivamente será difícil. Este es todo el dinero que puedo pedir prestado, pensó Ninjin mientras miraba la tarjeta bancaria en su mano. Practicar esta técnica también cultivará un clon de su yo autoproclamado. Claro que este clon está muy por detrás del clon autoproclamado del emperador Wang Tian en el mundo perfecto. Sin embargo, esto no es un problema para Jiao. Lin Yunluo se sorprendió cuando vio esto y trató de pararse frente a Lin Yunxi, pero ella lo tiró suavemente hacia un lado. Míralo tú mismo. Lao Yue señaló al tercer hermano que acababa de entrar por la puerta de hierro. Toda la noche. Gu Linghe dio vueltas en la habitación del ala, sudando profusamente. Todo lo que podía romperse a su alrededor se rompió, la porcelana que estaba en lo alto se rompió y el agua se derramó por el suelo, manchando las sedas y los satenes. Pero ¿cómo podría Fudan hacer lo que deseaba? Presionó su mano derecha contra su hombro, y la espada rompevientos se dobló de inmediato bajo el impulso de su fuerza interna, envolviéndolo. Esta noticia puso de rodillas a Song Zui al instante. Ahora que la familia Kam contaba con el apoyo del nuevo 33 ejército, ¿cómo podría competir con Kang Ailon? Así que, tras esconderse en un rincón oscuro y reflexionar durante toda una noche, Song Zui decidió poner a prueba la influencia de la familia Kam y comprender su situación. ¿En qué estará pensando el hermano Xuan? ¿Por qué está tan absorto? Liang Di observó la expresión de Yang Xuan mientras lo masajeaba. ¿Cómo era posible que Liang Di no supiera lo que pensaba? Así que le preguntó de todos modos. Soy un hombre casado. Mi esposa me trajo al mundo. He vivido muchísimas cosas y he sido testigo de muchísimas leyendas. Finalmente, aprendí brujería y me convertí en mago. Li Ziyuan hizo un gesto con la mano, señalando el final de la reunión de combate. Antes de abandonar el cuartel general de Li Ziyuan, Liu Yanlai dudó un momento antes de quedarse. Mientras Li Ziyuan recogía los mapas, Liu Yanlai se acercó, se sentó a su lado y lo observó. ¿Cómo acabó esta chica en este lago? Aunque tenía miedo, aún tuvo que reunir el coraje para preguntar. Al sabía muy bien lo que significaba el humo ardiente, especialmente cuando se transformó en espíritu. Liu Yan no esperaba que la encantadora y atractiva princesa que tenía frente a él tuviera un corazón tan cruel. Una oleada de ira lo invadió y su mirada se volvió fría. Con su nivel de cultivo, le sería fácil detener a la arrogante princesa que tenía frente a él. Capítulo 218. Plan de formación autodefinido. Tras pasar mucho tiempo en un ambiente oscuro y con los ojos vendados, la noción del tiempo de San Ziwei se había vuelto un poco borrosa. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que el coche finalmente se detuviera. A San Ziwei se le permitió quitarse la máscara y salir del coche. Afuera, aún había un largo y oscuro pasaje subterráneo, con una pequeña puerta metálica no muy lejos. El conductor lo condujo a través de una pequeña puerta y llegaron a una pequeña sala de ascensores. No esperaba que hubiera un ascensor para peatones, algo muy raro en aquella época. Por la personalidad de Yi Quan, no haría nada sin confianza. En cuanto a su cultivo, Gu Yun ahora muestra la cima de la etapa inicial de un maestro de fuerza, y Yi Quan no podría verlo. En ese momento, la serpiente negra acababa de reducir su velocidad cuando sintió una terrible amenaza asomándose tras ella. Solo tuvo tiempo de girar la cabeza y escupir una bocanada de veneno negro.
La escena se congeló por un instante. Todos estaban preocupados por Li Tianfen al ver esto. Después de todo, si esto continuaba, Li Tianfen perdería sin duda. A nadie le preocupaba que Li Tianfen perdiera, pero sentían que si perdía así, la batalla sería definitivamente aburrida. Por lo tanto, en comparación con el pánico de Zhao Yun, él simplemente apretó los puños con calma y respondió, mientras contaba el origen de la identidad que heredó en este mundo. Para algunos, darles una lección es por su propio bien. Quizás incluso le salve la vida en el futuro. Wang Zhen vio que Dong Yi aún tenía resentimiento, así que se acercó lentamente, se inclinó y le susurró algunas palabras al oído. Aunque Li Tianfen se vio distraído por Shi Feixuan y Teng Shuejian durante la batalla, su efectividad en combate fue incuestionable. En poco tiempo, innumerables bestias salvajes murieron bajo su espada. Aunque la mayoría eran solo bestias salvajes de nivel 7, su efectividad en combate fue indudable. Ahora bien, por supuesto, era solo cuestión de comprender, y todavía era un proceso de transformar ese conocimiento en algo, y comencé a sumergirme en ello. Sin embargo, desde el momento en que entró por la puerta hasta el momento en que le pidió al camarero un vaso de sueño esmeralda, una especialidad elaborada por los elfos, no pasó mucho tiempo, pero la espada de Nansan ya había vibrado varias veces. Designado por el gobierno suizo, se mostró encantado de que este foro atrajera la atención de Europa. Después de que Ansaldo llegó a la sala de recepción, pidió a 2 sirvientes que trajeran algunas sillas grandes en las que los humanos pudieran sentarse, y luego invitó a Xiao Chen y a los demás a tomar sus asientos. Monin ahora prácticamente hace 3 cosas a la vez. Durante la batalla, controla el Xuanjin Yuansen y, al mismo tiempo, debe activar el caldero negro para refinar el elixir, que consume una enorme cantidad de energía verdadera. Mencionar Su Li, el rostro de Duan Xilin no pudo evitar mostrar una mirada de preocupación. Yan Shu no mantuvo deliberadamente un perfil bajo sobre este avance, con el fin de darle algo de confianza al mundo de cultivo del continente Luotian. Si se puede confirmar que el accidente ocurrió en casa, entonces la amante no puede eludir su responsabilidad. Este hombre es tan cruel que incluso abandonó a sus subordinados con tanta facilidad para escapar. En ese momento, Yao Dongchuan, Zhang Dadong y otros se acercaron. Al ver la trágica muerte de los 2 ancianos, Jin y Jin, sintieron un escalofrío en los dientes. La batalla duró un mes, y después de un mes, el país finalmente obtuvo una gran victoria. Incluso el rey de Binai fue capturado. El otro bando se rindió por completo, y el reino de Pakian ocupó por completo el reino de Binai. Un momento después, a la vista de todos, Jianlan tenía un cuchillo de cristal azul translúcido en su mano. Sin embargo, la cuenta púrpura y dorada pareció percibir la presencia del dragón de fuego azul. Se sacudió violentamente y surgieron corrientes de niebla púrpura y dorada. Una enorme serpiente púrpura y dorada se condensó en las profundidades del Dantian, escupiendo su lengua y dirigiéndose hacia el dragón de fuego azul. Incluso Mu Zetian sintió que algo andaba mal, por lo que movilizó el anillo de las 5 nubes, abandonó a Shu Xin y atacó directamente a estas figuras verdes. Capítulo 219 emergente. Cuando Jian Xinruan se enteró de que debía elegir su propio programa de entrenamiento, suspiró para sus adentros. Parecía que no elegiría el entrenamiento físico más agotador. Tenemos una amplia variedad de entrenamiento aquí. Formaciones, aptitud física, tiro, lanzamiento, natación, defensa química, movimientos tácticos, primeros auxilios en el campo de batalla y combate, incluyendo habilidades con bayoneta y combate cuerpo a cuerpo. Después de escuchar lo que dijo Jian Xinruan, San Ziwei se sintió muy decepcionado. Pensé que como este lugar es tan estricto, siempre habrá algunas diferencias. Shi Jin no lo entendía muy bien, cuando pensó en poder estar con Zhu y los demás nuevamente, de repente se puso extremadamente feliz y sintió que su idea de unirse a Jiande no estaba nada mal. Oye, te lo dije, nos diste muy poco tiempo. Zhang Tongren miró las varillas de incienso que se habían quemado y negó con la cabeza. Tras decir esto, Zimian agitó la mano y una corriente de Jinki apareció de inmediato en ella. Al salir, la energía negra que había desaparecido de los rostros de las 2 hermanas apareció directamente en ellos, y ellas sintieron de inmediato el dolor. Wang Yumen miró al marqués, frunció el ceño y salió corriendo, llorando. El marqués no dijo nada, y Wang Yuyan salió corriendo rápidamente. Li Yunhui suspiró y siguió a Wang Yuyan. Después de que mi abuela falleció, Huoyan quiso ayudarla a cuidar este lugar, así que compró este terreno y construyó una villa aquí. En resumen, Gao Qin Anshian es un monje de alto nivel, un nivel que Anhui desconoce. Y el tesoro que Anqin le dio a Yuji era carbón. Un día de diversión, Qianglou finalmente se tranquilizó. Después de despedir a Lian Shiji y a los demás, Jiande reservó una habitación en Qianglou para descansar. En plena noche, Jiande oyó un ruido de repente. Debes saber que Kunlun pagó un precio enorme por los esfuerzos y las dificultades que puso en la isla Kunsan en el pasado para obtener todo lo que tiene ahora. En la zona central del Valle Rocoso, hay 7 pilares de piedra, y los alrededores están abarrotados de gente. Todas las miradas están fijas en ellos, con rostros de asombro. Saben perfectamente que las marcas de puños y palmas en los 7 pilares fueron dejadas por esa figura legendaria. Además, los carros de truenos del campamento Shuosuyu desplegaron su poder, y Liu Bei casi perece en medio del huracán de rocas. Ver los carros de truenos esta vez fue aterrador. Al ver a Xiao Yan alejarse, Wu no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Se giró y volvió a mirar la placa de piedra negra que tenía frente a él, con un brillo extraño en los ojos. 7 palanquines oficiales, con 66 personas a bordo, eran transportados por 16 hombres, mientras que el resto lo hacían 8.
Además, había oficiales y soldados acompañantes, que aún permanecían allí. Sin embargo, cuando Du Yuan, Shen Yuelou, Ku Zifen y Bing Yu decidieron caminar hasta la torre Bajun, Wang Zizou les dijo que regresaran. A Jian Kairan le pareció ridículo. ¿Sería efectivo interceptarlo así? Alguien capaz de semejantes actos no temería a unos pocos guardias de seguridad ni a estudiantes ignorantes. Ese hombre de negro es Lon Si Zhao Qiankun, le dijo Tan Lia Xiaofei al verlos aparecer. Aunque tanto el japonés como el chino eran orientales, había sutiles diferencias en sus rasgos faciales. No es necesario llamar al decano, basta con llamar al responsable del tratamiento de la gripe aviar. Fui al hospital municipal popular no para hacer una visita, sino para hacer cosas prácticas, dijo Chen Jinhua. Señor Chen, no se preocupe. Le aseguro que el zorro negro goza de buena salud y no afectará la competencia, dijo Wu Ziyong con firmeza. Pero siendo honesto, Jian Kairan todavía disfruta de la sensación de verse obligado a comer fruta. Quizás sea esa clase de maldad que lleva dentro, tan maldad que le cae bien a la gente. Al ver esto, Taiyong y sus hombres se lanzaron a bloquear a Wang Jianu y empujaron a Zhang Zhouyu. Los hombres de Zhang Zhouyu no se dejaron tomar a la ligera, así que tomaron sus palos y estaban a punto de golpearlo. Sí, maestro. El anciano Ming Yi se arrodilló e hizo una reverencia, y luego caminó hacia la izquierda del palacio principal del maestro. Del denso cofre del tesoro dorado, extrajo un sello del maestro, sostenido por madera de Nanmu dorada. Regresó al frente del salón. Con un suave silbido, un gran movimiento en el vacío, el sello del maestro apareció en la mano del maestro. Capítulo 220 Sueño de la infancia. ¿Entonces por qué aparece de nuevo? Preguntó el capitán An, señalando con el dedo la nota en la mesa de centro. Continuación del capítulo anterior, aún no contabilizado, así que no lo explicaré de nuevo. Viejo An, ¿no te has dado cuenta? Ha hecho arreglos para toda la familia. Mi hermana está casada, tiene un hijo y una familia feliz. Su marido tiene un futuro brillante. Mi esposa también ha hecho arreglos. Escuché que su director, el señor Wang, está tratando de conseguir que su esposa asuma el puesto de director. Estaba a punto de decir algo para explicarse, vio que el profesor Chen y Shirley Yan tenían expresiones extrañas en sus rostros, mirando el colgante de jade en la mano de Fatiwan, sin siquiera estar dispuestos a parpadear. Luo Tian se inclinó hacia un lado. Cuanto más intentaba Bai Yexue ceder para complacerlo, más se enojaba. Cuanto más oprimido se sentía, más incómodo lo hacía aún más en esa habitación de hospital de la que no podía salir. El motor se detuvo frente a una villa. Mo Yuan se quitó el casco mientras conducía la moto. Giró la cabeza para mirar la puerta, luego salió y caminó. Cian estaba sentado en el carruaje en ese momento y ya no sentía los baches. En su corazón, simplemente oraba en silencio a Dios para que bendijera a Dillon y pudiera sobrevivir a este desastre sano y salvo. Una canción familiar resonó en mis oídos. Mi bebé estaba sentado en la oficina, mirando por la ventana el sol invernal. Una sensación amarga le humedeció las comisuras de los ojos. Las personas que acababan de despertarse de su sueño encendieron las luces de sus casas y miraron horrorizadas el cielo nocturno por la ventana, preguntándose qué estaba pasando en las calles y quién estaba peleando en las calles. Con la experiencia previa, esta vez todo salió bien. Refiné un total de 10 píldoras 9 yin para Longshuan antes de parar. Porque 10 días después, sería el festival de la ropa fría. Cabe mencionar que la apariencia de Qin Fangbai era realmente impecable. Comparado con Zhen Yan, si bien su estilo era diferente, era igualmente excepcional. Justo cuando ella estaba a punto de marcharse en silencio, Qin Fangbai colgó el teléfono y se giró ligeramente para verla. A los ojos de Su Jingmei, Shen Feng y Yan Baichuan no parecían una pareja separada por años. Más bien, parecían una pareja que se había apoyado mutuamente durante toda la vida. No había ninguna incomodidad, y todo parecía muy relajado. No te preocupes por eso. Sacó de nuevo un cuchillo de su manga y lo lanzó hacia Ie Qian. Cuando la punta del cuchillo estuvo frente a su cabeza, lo detuvo. Si hacía contacto en ese momento, la cabeza de Ie Qian sería atravesada por el cuchillo. Cuando Ilya lanzó el puñetazo, una luz roja iluminó la tierra. Con un fuerte estallido, una enorme nube de hongo se elevó del suelo. La enorme ola de aire impidió que todos los presentes abrieran los ojos. Cuando me uní a la secta Tai, usé el espíritu de la torre milenaria para probarlo una vez. Es la vena espiritual del fuego rojo. Dijo Lishan un tanto hipócrita. Bagua es una secta del mundo mortal. Tras ver la fuerza de Zhurong, Chen Tian adquirió una comprensión general de la secta Bagua. El más fuerte de la secta Bagua no debe superar el 10º nivel de entrenamiento físico, lo que significa que se encuentra en la cima del mismo. Lishan y los otros 3 también estaban cansados. Aunque la montaña Kaie no estaba lejos del pueblo Taile, tardaron 2 horas en volar hasta allí. Todos eran mortales y sus energías estaban muy agotadas. Li Shan, Li Tianchen y Qian Chuan entraron en la habitación, recogieron 3 camas y se durmieron al instante, mientras que Lin Yubai se apoyó en la pared y cerró los ojos. Ao Lin Chuan ignoró a Lin Yubai. Dio un golpe con la espada larga a la espalda, y esta salió volando de la vaina con un clan, brilló en el aire y se convirtió en una espada gigante, volando hacia sus pies. Liu Yunwei sintió repentinamente que la presión aumentaba, luchando por defenderse, con heridas en brazos y muslos. De repente, su caballo fue alcanzado por una lanza y cayó al suelo. Liu Yunwei se cayó del caballo, y 6 de sus guardias personales que lo seguían ya estaban muertos. A medida que el impulso de los 2 hombres aumentaba, la atmósfera en toda la arena también se intensificaba. Algunos estudiantes incluso sacaron equipos de video para grabar esta emocionante batalla. Capítulo 221 Poniéndonos al día con la Premier League y lo sé.
Al escuchar que querían ampliar su comprensión del programa de capacitación, Zhang Ziwei también se interesó. Dejó los palillos, cogió la nota de la mesa, la miró y dijo, la escritura está un poco desordenada. Como no sabía cuántas habilidades podía aportar, simplemente escribí las condiciones de varios conceptos previos. Los temas aquí involucran principalmente dos profesiones. Una se llama fuerzas especiales y la otra se llama agentes especiales. Shang Qinhuizong ya tenía una vaga idea de la situación actual del reino Xiao. Ahora, Dongfang Chunyi se presentaba bajo la apariencia de matrimonio, y como el propio Xiao Qi no dedicaba toda su energía a los asuntos de Estado, la gente tenía la oportunidad de aprovecharse de él y comprender a fondo la situación del reino Xiao. En cuanto al sur, Chuyan probablemente planeaba aniquilar el norte antes de concentrarse en destruirlo. Pen Lifeng conocía muy bien a este hermano mayor. A He-Man se le puso la piel de gallina, pero sintió un gran alivio. Simplemente torció la boca y dijo, mi señor, ¿intenta seducirme? Con los cascos de sus caballos en alto, Ning Yuxuan conocía la dirección y se lanzó en su persecución con Gui Bai. Solo había un camino desde la capital hasta Jinzhou, pero les llevaría bastante tiempo alcanzarlos. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la metrópolis sumida en un profundo sueño. Se frotó la cara, y el viento frío que entró lo despertó repentinamente. Incluso su estómago empezó a rugir. Esta esposa virtuosa es verdaderamente excepcional. Aunque su origen es relativamente bajo, su comportamiento y conducta son impecables. Alguien ya la había elogiado. Shiver, ¿por qué entraste tan ruidosamente? ¿Pasó algo? Yun Xiao se sintió incómodo al mirar a Fumu y al segundo príncipe, quienes solo estaban ocupados hablando entre ellos. Pero cuando levantó la vista, vio a Fu Jingxi, quien los observaba tímidamente y gritó. Intentó abrir la boca con todas sus fuerzas, pero por primera vez se quedó sin palabras. Ni una sola palabra pudo salir. Solo pudo mirar a Qin Shijie con aire de tonta. A Lin Mui no le pareció nada malo. Y al relatar el incidente, su rostro reflejaba orgullo. Lin Mui era como un macho en el mundo animal. Conquistar a una hembra siempre requiere presumir. Un cuerpo físico, dos espíritus, uno fue puesto por mí en la bolsa de tela roja y el otro fue destruido dentro del cuerpo físico. Lei Pao, el hermano lo definitivamente despertará. Li Lin caminó detrás de Lei Pao y puso sus manos sobre sus hombros. Nunca renunciaré a esta receta, repitió Muan Qiu nuevamente con un tono firme. Wei Mei usó inmediatamente sus manos milagrosas para devolverle la salud a Shu Yichen, y Ai Yue también realizó un hechizo de sanación a tiempo. Un patrón giratorio apareció bajo los pies de Shu Yichen, y este explotó en una luz brillante que lo envolvió y desapareció en un instante. Déjame preguntarte, si el templo ancestral de la familia Jia está embrujado, ¿qué hará Jia Jin, como el santo patrón de la mansión Ningguo? La sonrisa de Chu Chen reveló una astucia. Chun Ying no pudo evitar decir, por muy cruel que sea el corazón de la gente, no tienes que forzarte. Obviamente hay mejores opciones, ¿verdad? Si Nanki hubiera elegido una familia adinerada y común, habría podido vivir bien. ¿Por qué tuvo que elegir a un viudo? Pero después Shu Yan enfermó y Lianzu todavía no podía soportar dejarlo solo, por lo que le pidió a Lin Ye con cara amarga que lo llevara de regreso a la mansión. Long Chen solo sintió un destello frente a él, y vio a un anciano con una enorme calabaza de vino envuelta alrededor de su cintura, vistiendo ropas de mendigo que no habían sido lavadas quién sabe cuánto tiempo atrás, y con el cabello desordenado. Los dedos de Muan Qiu temblaron levemente al tomar posesión de su contrato. Quería romperlo para que Wu Qin no tuviera ningún apoyo en el futuro. ¿Un regalo misterioso? Annie abrió mucho los ojos, parpadeó y miró a Loki de arriba a abajo, de izquierda a derecha, lo que hizo que el habitualmente tranquilo y sereno Loki se sintiera un poco incómodo. Capítulo 222. Lucha y aferramiento. Durante los siguientes 3 días, el Capitán An fue como un seguidor que rondaba constantemente a Zhang Ziwei, casi haciéndole perder la concentración durante el entrenamiento. Zhang Ziwei estaba tan molesto que tuvo que escribirle un plan de la noche a la mañana. En la mañana del tercer día, el Capitán An tomó con éxito el plan para establecer las fuerzas especiales de Zhang Ziwei y desapareció de la base ese mismo día. Afortunadamente, se acordó antes de irse y contrató un conductor de equipo pesado para Zhang Ziwei. No conozco el camino, así que te escucharé. Moson también se subió a su bicicleta y siguió a Yao Jun. El viejo espíritu demoníaco dio un paso adelante, trascendiendo el 99º nivel del reino de la ley. Devoró el cielo y cubrió el sol, suprimiendo los corazones de la gente. Incluso los soldados tuvieron la misma idea, pero Xuan Yuanche lo trató tan mal, usando este lugar sagrado para su propio placer. ¿Quién podría tolerar esto? Los poderosos del reino divino pueden influir en el clima del cielo y la tierra con un simple movimiento de manos y pies. Son extremadamente poderosos, y existe una gran brecha entre ellos y el país de las hadas. Shadow se quedó atónito por un momento, luego miró a Tresh Tejian. Después de un momento, de repente se emocionó. De lo contrario, ¿cómo podría escapar ileso de las manos del Señor del Templo de la Estrella, el Supremo Señor de la Estrella? Y parecía que el fantasma que acechaba en las sombras había notado la vacilación de Yeji y estaba a punto de actuar. Y sentía que la sensación de crisis se profundizaba cada vez más. Al mirar el saco de arena, los ojos de Yankee de repente se enfocaron. Desde sus ojos que vagaban constantemente para aliviar el estrés al principio, ahora están enfocados. Esta vez, Lin Xiao sacó el número 5, lo que significa que sería el último en jugar, pero no estaba claro quién sería su oponente. Tras perder estos 2 obstáculos, la figura parecía aliviada y evidentemente se dedicó más a destruir la estatua.
La mirada de Channing se detuvo en los pechos cada vez más llenos de Duke Ulan, y su sonrisa malvada hizo que Duke Ulan se levantara e intentara escapar. Parafraseando a Shui Qilin, ¿cómo se puede comparar el ki verdadero con esa basura de ki y magia de lucha? Varios guerreros se abalanzaron sobre Lin Xia y los demás rezaban en silencio, esperando que estos magos no fueran los legendarios magos genios. Sin embargo, dada la edad de estos magos superiores e intermedios, era improbable que no fueran magos genios. Lidon preguntó emocionado, ¿puedo quedarme a dormir en casa de mi compañero de clase esta noche? El anciano miró a Lidon con sorpresa, suspiró, le tocó la cabeza y le dijo amablemente, no juegues hasta muy tarde, vuelve temprano mañana. Al oír esto, Lidon se puso inmediatamente el abrigo y salió corriendo de la casa en su bicicleta. Wen Li los persiguió y le dijo a Lin Xia con una sonrisa, ustedes vayan primero al bar, yo iré a buscar a Víctor. Bajo la luz de la calle, la sonrisa de Wen Li floreció frente a Lin Xia, lo que hizo que el corazón de Lin Xia se conmoviera y rápidamente se dio la vuelta. Según su historia, Shi Taoxin creía que solo si Lin Feng moría podría conseguir a Xie Wanting, por lo que lo envió a emboscar el lugar donde Lin Feng estaba bebiendo, esperando la oportunidad de derribar a Lin Feng con su auto. Lin Imo, ¿eres mía ahora? Yang Moyun preguntó con tristeza cuando vio que los dos se dieron la vuelta. ¿Oye? ¿Desafíame? Tanao miró a Jason de arriba a abajo. Tenía un cuerpo fuerte y un rostro lleno de masculinidad. Su apariencia era bastante común, pero la parte superior de su cuerpo desnudo hacía que sus músculos explosivos llamaran la atención. Entonces, la llamada superdroga Lágrimas de Ángel no solo no logró controlar la voluntad de Philip, sino que también provocó que muriera repentinamente por el veneno, lo que los obligó a iniciar apresuradamente el plan número 2. Tras escuchar la transmisión de voz de Tanao, el Qilin de agua no respondió, sino que frunció los labios con desdén. Dada su temperamento, jamás permitiría que el Qilin de agua participara en este duelo, pero, el Qilin de agua tampoco era honesto. ¿Acaso vería morir a Tanao? Más tarde, en la ilusión creada por Qiansen, las escenas que vio lo hicieron perder un poco el control. Capítulo 223. ¿Cómo es conducir un tanque con una mano? En 12 días, Zhang Ziwei completó 3 cursos: defensa química, primeros auxilios y combate. Las habilidades de combate aún requieren consolidación a largo plazo, pero eso ya no es algo que se pueda lograr en poco tiempo. Decidió madrugar todos los días para practicar 1 hora y convertirlo en un hábito. A partir del 13º día, Zhang Ziwei comenzó a tomar lecciones de conducir. Los automóviles, camiones y motocicletas son 3 tipos comunes de vehículos y no es difícil aprender a usarlos. Los más difíciles son los camiones grandes y los coches actuales no tienen asistencia de dirección. Silan y los demás llevan más de un mes en la frontera norte, ¿verdad? La reina Chen se frotó las cejas y disfrutó del inusual silencio. Por suerte, los gemelos le recordaron que desviara la atención de Urlan. De lo contrario, su odio a los perros y a los gatos le habría acortado la vida. Todos los estados Xia tienen un sistema ciudadano de 6 clases, y Victoria también mantiene la jerarquía aristocrática. En la base siempre se encuentran los Jianmanis y los nativos del mundo dimensional. Yu Feiwan sacó unos frascos de medicina de su manga. Tong Jinyu se sorprendió un poco al ver que eran pastillas. Habían recibido bastantes recientemente, pero la calidad era regular. Para ganar más dinero, muchos vendían las mejores pastillas en el mercado negro. Wan Wan miró a Esha con incredulidad. Tras confirmar que no había otro carruaje, extendió lentamente el dedo, esperando su respuesta. No se atrevió a decir palabra en todo momento. Su intuición le decía que Li Zerui debía estar en el carruaje, y Lingyer podría estar también. Ma Qiangan se encogió de hombros. No le preocupaba mucho. El sistema Tianwu tenía una aplicación de tratamiento, así que no le temía a ningún veneno. La reina Danton ya lo había visto, pero como lo vio, ¿por qué sintió que no se parecía a ese conjunto de ropa? Así que negó con la cabeza. Ma Qiangan bebió una tetera de té hasta que sintió un sabor insípido, luego se fue y regresó a su habitación. Algunos parecen tiranosaurios de pie y andando, mientras que otros parecen arañas gigantes. Además de una máscara blanca en la cara, también tienen un agujero en el pecho que les atraviesa el cuerpo. Compañeros. Deberíamos amarnos. Está mal que me excluyan. Estamos sentados juntos. Sus calificaciones no son muy buenas. Aumentaré su coeficiente intelectual colectivo, dijo Lin Yan como si estuviera dando un discurso. Entonces, después de que Liu Jianin pensó esto en su mente, para hacerse más fuerte, Liu Jianin comenzó a empujar la línea nuevamente para hacerse más fuerte. Ambos buscaban la orden del dios marcial, no habían respondido correctamente ni una sola pregunta. Si se les volviera a preguntar, probablemente cuestionarían sus vidas. Suge quería saber cómo ella aprendió algo llamado magia negra para acercarse a Elias, lo que llevó a un extraño incidente que atrajo la atención tanto de la iglesia como de la familia real, y la familia real incluso envió su propia caballería para lidiar con este extraño incidente. Y Ying-Fan le pidió a Jijier y a los demás que continuaran limpiando el suelo y borraran todos los agujeros en el reino demonio para que no existieran. Xia-kun, escuché de Masiro que recientemente le has estado enseñando a escribir bocetos de cómics, ¿verdad? Preguntó Ida Ayano con interés. Li Ke levantó la cabeza y miró a Li Shen. Resultó que su hermano mayor ya había adivinado lo que su padre quería decir. Su padre solo tenía 45 años. Incluso dentro de 10 años, solo tendría 55. Era plenamente capaz de criar a un heredero. El corpulento hombre de mediana edad se enfureció cada vez más al pensarlo. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la superficie se abolló. Sin embargo, Liu Zuan no tenía malas intenciones.
En su opinión, incluso si la moneda de cobre fuera realmente valiosa, él mismo no tenía la capacidad de encontrarla, por lo que no tenía ninguna utilidad. Que escaparon de la muerte no tuvieron tiempo para lamentarse. Tras aterrizar, rápidamente desecharon las linternas. Bajo la luz fluorescente azul claro, descubrieron que se trataba de una espaciosa habitación lateral, como un palacio subterráneo. Un sonido tan estridente del gong sin duda atraerá a mucha gente a verlo. En esta situación, donde la conciencia espiritual solo puede salir del cuerpo a 3 metros, el sonido es sin duda la mejor manera de transmitir información. Arthur, que le sacaba media cabeza a Zheng Min, lo rodeó. Extendió las manos desde los brazos de Zheng Min y las presionó contra las manos que sujetaban con fuerza la empuñadura del cuchillo. La expresión de Man Gongyu se tornó solemne. Al observar los cambios en la lanza Yan Mi en su mano, su rostro se conmovió. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, y su rostro rebosaba incredulidad, pero además de asombrado, también estaba muy feliz. Esta declaración conmocionó a todos los presentes. Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso Sima Zhao no controla a Wu Jue? Preguntó Lu Qin con severidad. En ese momento, 100 soldados de élite esperaban en las afueras de la ciudad de Chang'an. Todos eran fuertes y musculosos, llenos de energía. Sus brazos eran tan gruesos como la cintura de las chicas de la mansión roja. A medida que los disparos continuaban de manera constante y regular, los disparos con marca máxima se sucedían uno tras otro. Vi un diario amarillento, un ventilador eléctrico funcionando constantemente y una muñeca hecha jirones. Entrégame a Zentianli. Si estás dispuesto, no solo podrás aceptar a gente de mi academia Lingtian hoy, sino que nuestro jefe también te recompensará generosamente, respondió Moya. Moya, has planeado este plan muy bien. En cuanto consigas el colgante de cristal espiritual púrpura, te recompensaré generosamente. Kim Bum rió a carcajadas, cada vez más feroz. Pero no importa cuál sea la razón, ya no representará una amenaza para Lin Xuan y su locura no volverá a ocurrir. Long Yun ya había percibido desde hacía tiempo la crueldad y el carácter de Ouyang Zhenjun. Ouyang Zhenjun siempre había sido implacable al lidiar con los problemas, pero los tiempos habían cambiado. Antes, había sido quien solucionaba los problemas de Ouyang Zhenjun, pero ahora se había convertido en su problema. Por lo tanto, llevaba mucho tiempo mentalizado para lo que sucedería esa noche. Ya tenía algunos problemas con su reputación, y ahora que había hecho que su hermano mayor pareciera tan antinatural, Yin Junkai no tenía una buena impresión de ella. Al ver su delicada apariencia, daba pena. Yin Junkai sintió que estaba fingiendo. Naturalmente, sus palabras fueron un poco duras. Encendieron las velas del pastel de cumpleaños. Después de cantar la canción de cumpleaños, pedir un deseo, soplar las velas y otros rituales, cortaron el pastel juntos y lo comieron mientras charlaban con el video. Capítulo 224. El camino accidentado hacia el aprendizaje. Después de que San Ziwei se marchara, ambos comenzaron a discutir. San Ziwei no pudo ver lo que pasó después, pero pudo adivinarlo. Esto es algo muy común hoy en día, y San Ziwei no es un santo, por lo que no tiene derecho a entrometerse en los asuntos de otras personas. Es obvio que estos dos están dispuestos a luchar y ser derrotados. Quizás ambos bandos estén contentos. No interferirá sin motivo, de lo contrario, podría incluso generar resentimiento entre ambos bandos. Cuando regresó del baño, el viejo Cao y el secretario Li ya estaban allí. El agarre de Feng Beili era tan fuerte que casi le rompió la muñeca. Xuan Lizhuang podía sentir la ira en su palma. Las lágrimas de Mai Duoduo comenzaron a fluir nuevamente, y su rostro se veía tan lastimero que sentía aún más pena por ella. Al ver su mirada inocente y confundida, Qiao Chutian realmente se sintió como una persona tonta comiendo hierbas amargas, incapaz de expresar su dolor. Igualmente frío y arrogante, igualmente guapo y sin ley, igualmente genial y exasperante hasta el punto de enfadar a todo el mundo. Tal vez estuvo un momento enamorado de Xia Tianmen, pero eso no fue nada comparado con las lágrimas de su compañero de escuela. Pero sabía que si no actuaba con más indiferencia, Xia Tianmen podría ser seducida por alguien más. Por ejemplo, Mo Yichen, quien la había estado observando con codicia. Después de estar sentado un rato, me sentí un poco somnoliento, así que subí a mi habitación con la ayuda de la tía Zhan para dormir. Niña, no me culpes a mí, tu antepasado. ¿Quién te dijo que desobedecieras mis deseos? A lo largo de los años, nadie se ha atrevido a desobedecerme así. Niña, tú eres la primera. La voz del antepasado volvió a sonar. Wang Fumingan, empapado por la lluvia, no se sintió avergonzado en absoluto. Al contrario, todo su cuerpo irradiaba un encanto maligno y una gran tentación. Al oír la voz, Yue le giró la cabeza. Se encontró con el rostro limpio, aunque ligeramente sonrojado, de Wu Sun Shize. Su voz era un poco ronca. No muy lejos de ella, ardía un fuego con una olla colgada sobre él. Wu Sun Shize estaba cocinando gachas, y detrás de ella había una tienda de campaña. No muy lejos, casi todos los que habían venido esta vez estaban allí. ¿Es el hermano Moyan?, preguntó Lu Ying sorprendido. A excepción de Lan Yan, quien no lo conocía, todos los demás sonrieron emocionados. No me importa quién te enseñó estas cosas, ni quién pueda comprender también estos giros y vueltas entre los humanos, pero el hecho de que puedas decírselo significa que alguien debe ser un traidor, y ese traidor merece morir. Si aparece frente a mí ahora, siento que lo mataré de un manotazo. Bach y el ejército que lo respaldaba no se sintieron amenazados por las palabras de Bach. Cuando el ejército de Bach los atacó, el ejército de Bach contraatacó. Ya que me has perdonado, ¿debería demostrártelo con mis acciones?, dijo Jin Mo Xuan mientras sus labios se movían lentamente sobre el hombro de An Shuer.
Este vórtice giraba rápidamente, consumiendo energía vital con rapidez. Parecía que la explosión en la cresta Xianren no se detendría ni un instante, por lo que este vórtice no dejó de girar ni un instante. Lo vi. Mo Biao dijo que vio a alguien intentando tomar la flor Lingyo y murió trágicamente. Salió de la casa, escuchó un leve ruido, pero no le prestó mucha atención. Sin embargo, la misma frase, repetida una tras otra, le resultó muy sospechosa. ¿Será que en este día apocalíptico todavía hay gente bromeando deliberadamente? ¿Acaso la forja no es forjar armas? Preguntó Wu Yu con duda. ¿Para qué más se puede usar la forja? En ese momento, las palabras de Mukun resonaron repentinamente en sus oídos. Hyuan recuperó la conciencia y observó al ejército de Batu bajo la muralla de la ciudad. Aunque no pueden usar alas y algunas de sus habilidades están restringidas, la generación de los ángeles sigue siendo la generación de los ángeles después de todo. Pero aún tenía muchas oportunidades de ir a las oficinas de profesores y comunicarse con diferentes profesores sobre algunas dificultades académicas. Para poder tratar con los profesores hospitalarios uno por uno, Wang Ze tuvo que desarrollar una gran facilidad de palabra para resistir el impulso dominante de los superiores. Capítulo 225 Buscando un maestro de todo el mundo. Debido a que una gran cantidad de conocimientos está disperso en manos de diferentes personas, aunque el director Shu tiene un amplio círculo de amigos, aún tiene que trabajar duro para encontrar un maestro adecuado para enseñar a San Ziwei. San Ziwei aprendió muy rápido. Tras solo unos días de clases, lo había aprendido todo. Durante los 6 meses siguientes, San Ziwei solo pudo concentrar su energía en aprender idiomas extranjeros. De vez en cuando llegaba un nuevo profesor, se detenía unos días para aprender las nuevas habilidades. El tercer mes, en la cueva, el hada Xuanzu miró en silencio a Lin Yu, que yacía en la cálida cama de jade, y por alguna razón, había un toque de timidez en su rostro. Mientras colocaba estos barriles de madera en el vestíbulo del primer piso de un edificio de enfrente, comenzó a colocar la medicina en los barriles de madera de acuerdo a las diferentes cantidades de medicina. Miró la espalda de Kichu y pensó que así debía ser un esposo. Su futuro esposo tampoco necesitaba ser muy capaz. Solo necesitaba amarla y mimarla como su padre amaba a su madre. En cuanto a sus compañeros de clase, en su opinión, eran demasiado infantiles. Pronto, la energía espiritual a su alrededor se calmó gradualmente y, de repente, se abrió la puerta de la cueva. Ante las agresivas palabras de Lim Yumin, el presidente Wu quedó atónito. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba así. Él también comprendió el significado de las palabras de Lim Yumin. En el momento en que Su Zen estaba usando su energía interna para activar la plataforma inmortal, pareció como si hubiera una respuesta de los cielos y un rayo de luz invisible cayó sobre la cabeza de Su Zen. Zhang Tianyi se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa tonta. Los tres subieron al coche y se prepararon para dirigirse al condado de Jianan, en la provincia de Edong, que Kai Linon había mencionado. Los matones locales, que los habían seguido hasta el templo del Gran Buda, se vieron inmediatamente arrastrados a un sangriento punto muerto. Las desesperadas tropas gubernamentales y la nobleza, apoyándose en los altos muros y patios del templo, opusieron una resistencia desesperada, matando e hiriendo a 2 o 3 matones locales a cada paso que avanzaban. Déjame ir, el hombre apretó los dientes, con sudor frío corriendo por sus mejillas. Al igual que los líderes de los bandidos que vagan por las montañas, los hermanos mayores de estas bandas no son personas comunes. Chicos, regresen y díganle a Hong Quan que no piense que soy fácil de tratar. Dijo Dumen con saña, palabra por palabra. Oye, no seas tan educado. Quizás necesite tu ayuda en el futuro. El director sonrió medio en serio. El poder de los 4 rayos de luz se detuvo repentinamente y, de repente, se volvió radiante, sacudiendo por completo la cordillera Wanyao. En un instante, las montañas se derrumbaron, los ríos dejaron de fluir, relámpagos y truenos destellaron en el cielo, y luego las luces comenzaron a apagarse, y Suji, afuera, finalmente vio la situación dentro de la barrera. Su arte marcial más poderoso es el poder atronador, y también posee el cuerpo de batalla llama trueno, considerado una de sus mejores bazas. Al enfrentarse a Suji, se puede decir que agotó todas sus ases. Y a tal precio, el propósito es evidente. Su propósito es muy simple, matar a Suji. La empresa del señor Yu no es grande, y rara vez tiene la oportunidad de asistir a este tipo de reuniones de negocios. Se alegró mucho al recibir la invitación hoy. Pero al ver que el señor Gao, de Donghai, venía a saludarlo, se sintió halagado. La vida en la residencia es mucho más rica que en casa. Charlé con mis compañeros de piso sobre un montón de cosas toda la noche, y al despertar al día siguiente me sentía un poco aturdido. Hyu dijo, Qi Yao todavía está allí, quiero ir a verlo. Y se dio la vuelta y corrió hacia el grupo de batalla. Además, Shi dijo que Anrulie tenía un aura muy extraña y no era una buena persona en absoluto. Su figura desapareció gradualmente, era invisible, y luego corrió rápidamente hacia la torre que parecía la cueva del diablo. Pervertido, eres de una familia famosa y honesta del mundo de las hadas, pero hiciste algo así. ¿No temes la venganza de Piao Miao Star? Lilinger protegía a Len Laoxue en ese momento, con resentimiento en sus ojos de fénix. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.